El día de nuestro compromiso, me di cuenta de que la persona a la que había protegido durante 3 años me había estado mintiendo todo el tiempo. Decía que había perdido la memoria y que no recordaba a nadie más que a mí. Pero oí con mis propios oídos que se casaba con otro y que esos 3 años habían sido en vano. En ese momento, se me rompió el corazón. ¿Quién hubiera imaginado que hace 3 años seguía siendo una mujercita tan ingenua? La llevé a casa para protegerla de la lluvia, le cociné y le lavé la ropa. No sabía nada, solo se aferraba a mí con una sonrisa tonta, llamándome novio. En aquel entonces, pensé que Dios por fin me había dado un hogar. Durante 3 años, hice trabajos esporádicos, intentando desesperadamente apoyarla. Cuando perdía los estribos, la consolaba, cuando enfermaba, me quedaba despierto toda la noche con ella. Todos me llamaban tonto, pero sentía que valía la pena. Porque creía firmemente que si recuperaba la memoria, podríamos estar juntos para siempre. Ridículo, ¿verdad? La verdad es que lo recordaba todo, menos a mí. No lo había olvidado en absoluto, solo fingía. Su amnesia me hizo sacrificar voluntariamente 3 años. 7 días. Esta es la cuenta regresiva para su compromiso, y mi última oportunidad. Si me elige, la llevaré a conocer a mis padres. Si no, dejaré esta relación y empezaré de nuevo. 1. Mateo trajo a casa a una olvidadiza y trabajó incansablemente para mantenerla durante 3 años. 3 años después, un accidente de coche le devolvió la memoria. Lo recordaba todo menos a él. Sofía, ¿de verdad vas a fingir tu amnesia, abandonar a Mateo y casarte con Alejandro? Claro. 3 años. He perdido tanto tiempo. Es hora de volver. Me impresionas mucho. Hace 3 años, te engañaron y te volviste loca. Trabajé muy duro para cuidarte durante 3 años. Ahora finges amnesia para casarte con Alejandro. ¿No teme que te deje si se entera? Sofía guardó silencio un momento, con tono firme. No, me quiere muchísimo. Aunque haga algo terrible después de perder la memoria, me perdonará. Ninguno de los dos vio a Mateo de pie en la puerta. Mateo apretaba con fuerza un montón de fotos de los dos, con los dedos blancos por la presión. En un principio, había planeado usar esas fotos para ayudar a Sofía a recuperar los recuerdos de su tiempo juntos. Inesperadamente, su supuesta amnesia era falsa. Solo intentaba engañarlo. A Sofía le costaba muchísimo seguir echándolo de menos. Incluso la mejor amiga de Sofía, Isabel, lo consideró inapropiado. Había leído en su perfil sobre la dedicación de Mateo a Sofía durante los últimos 3 años. Honestamente, en esta sociedad materialista, los hombres bondadosos como él eran increíblemente escasos. No pudo evitar preguntar. ¿Y qué hacemos con Mateo? Una idea compleja brilló en los profundos y oscuros ojos de Sofía. Transferir el apartamento a su nombre. Después de que me ocupe de mis asuntos familiares, recuperaré la memoria y volveré a buscarlo. Siempre y cuando hayas tomado la decisión. Las lágrimas de Mateo brotaron, pero luchó con todas sus fuerzas por contenerlas. Huyó del lugar que lo había destrozado y accidentalmente chocó con alguien. Lo siento. Fotos esparcidas por el suelo, cada una con una tierna foto de Mateo y Sofía. Mateo se arrastró frenéticamente hasta el suelo para recogerlas. Unas manos delgadas y rubias tomaron una con cuidado y se la entregaron. Mateo se quedó atónito por un momento. De repente, al levantar la vista, se encontró con unos ojos llorosos que parecían sonreír a medias. Tú debes ser Mateo, ¿verdad? Soy Alejandro, el prometido de Sofía. ¿Podemos hablar en algún sitio? Alejandro lo condujo a una cafetería. Mateo se sentó frente a él, algo reservado. Era un huérfano que había trabajado a tiempo parcial para pagarse la universidad y desde entonces había vivido una vida de esclavitud. Nunca había estado en una cafetería tan exclusiva. Mirando a Alejandro, de movimientos elegantes y porte excepcional, sintió una oleada de inferioridad en lo más profundo de su ser. Se rió entre dientes. Si no hubiera salvado a Sofía, que había perdido la memoria, quizá nunca habría tenido la oportunidad de interactuar con niños tan ricos. Alejandro miró su ropa barata y levantó la barbilla con orgullo. Te veías muy triste hace un momento. Debiste haberte dado cuenta de que Sofía fingía amnesia. ¿Lo sabías? Mateo lo miró sorprendido. Alejandro sonrió con suficiencia. Nunca pensó en ocultarme nada.
Éramos novios de la infancia, amigos que crecimos juntos. Eligió casarse conmigo porque podía ayudarla a asegurar su posición como heredera de la familia López. Luego lo miró con desdén. Sé que sientes algo profundo por ella. Antes de casarnos, no me importaba, pero después, no podía aceptar que te apoyara a mis espaldas. ¿Me entiendes? El rostro de Mateo palideció y reprimió la amargura en su corazón mientras explicaba. No quise interferir en tu matrimonio. Alejandro rió entre dientes. Qué bien. No digas que no te di una oportunidad. Apostemos. Nuestro compromiso es en 7 días. Si logras hacerla cambiar de opinión en 7 días, haré realidad tu matrimonio. Mateo no se negó. También quería saber qué era más importante para Sofía, el poder o él. 2. Tras recibir una respuesta afirmativa, Alejandro estaba a punto de levantarse e irse cuando vislumbró una figura familiar. Se detuvo, y mientras Mateo lo miraba sorprendido, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Mateo, instintivamente, extendió la mano para ayudarlo. Pero Sofía apareció de repente y le apartó la mano de un manotazo. Mateo, ¿quién te dio las agallas para intimidar a mi prometido? ¿Por qué no te disculpas ahora mismo? Yo no. Mateo palideció al intentar explicarse, solo para encontrarse con la mueca de desprecio de Sofía. Si no eres tú, ¿quién más? ¿Había alguien más cerca? Alejandro simplemente cayó al suelo. Sofía, olvídalo. Definitivamente no lo hizo a propósito. Alejandro, no tienes que darle explicaciones. Solo es un asalariado. Conocía mi identidad y quería congraciarse conmigo. Lo entiendo. Pero no debería haberse metido contigo. Sé que no quieres discutir con él. Yo me encargo de esto. Sofía abrazó suavemente a Alejandro, con la mirada fría como el hielo, mientras se volvía hacia Mateo. Discúlpate. ¿Por qué disculparte por algo que no hice? Mateo frunció el labio inferior y levantó la vista con terquedad. Pero sus ojos húmedos y su cuerpo tembloroso delataban el dolor que sentía. Ella no le creyó. Los ojos de Sofía parpadearon, pero luego le advirtió fríamente a Mateo, no creas que puedes hacer lo que quieras solo porque me salvaste la vida. Aprovecharte de mi amnesia y fingir ser mi novio, solo alguien tan despreciable como tú podría inventar cosas tan absurdas. Olvídalo esta vez. No dejes que te vuelva a ver. Dicho esto, rodeó la cintura de Alejandro con el brazo y se dio la vuelta para irse. A Mateo se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca lo habían humillado así. Recordando cuando la trajo a casa, empapada hasta los huesos por el aguacero, no la descartó como una tonta. La trataba como a un miembro de la familia. Si ella no hubiera dicho que era su novio cada vez que salían, él no habría aceptado tácitamente su relación ni le habría abierto poco a poco su corazón. Aún recuerda sus susurros al oído, Mateo, te quiero mucho. ¿Serás mi novio de ahora en adelante? Pero la mujer que, aunque tonta, lo amaba con locura, se convirtió en una persona completamente diferente después de recuperar la memoria. No solo fue fría e indiferente con él, sino que incluso intentó fingir amnesia para engañarlo. ¿De verdad se había equivocado? Mateo regresó a casa, algo angustiado. La distribución de la habitación seguía igual, pero parecía extrañamente desierta. Si no fuera por las almohadas y tazas de la pareja, que le recordaban que alguna vez hubo una anfitriona allí. Podría haber pensado que la mujer que le había quitado los zapatos torpemente y le había sonreído tontamente era producto de su imaginación. Miró con la mirada perdida la foto de los dos. De repente, sonó el timbre. Abrió la puerta apresuradamente y luego bajó la cabeza, decepcionado. No era ella. Isabel notó el cambio en su expresión, negó con la cabeza con impotencia y le entregó los documentos. Hola, Mateo. Soy la mejor amiga de Sofía. Me pidió que comprara este apartamento y lo pusiera a tu nombre. Aquí tienes los documentos. Por favor, revisa si hay algo que se me haya pasado por alto. A Mateo se le encogió el corazón al recordar su conversación en la habitación del hospital. No se negó. La había cuidado durante 3 años, se lo merecía. Gracias. Isabel le entregó los artículos y se fue. Podía ayudar a su mejor amiga, pero no quería involucrarse en asuntos del corazón. Mateo miró fijamente los documentos en sus manos, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Podría un apartamento comprarle 3 años de amor? La mirada despiadada,
El tono frío y la actitud superficial de Sofía llenaron su mente. Se agarró la cabeza con dolor, ahogándose en sollozos. Pasó un tiempo indeterminado antes de que se levantara de nuevo, con la mirada tranquila. Regresó a la habitación y recuperó la tarjeta de visita escondida al fondo. Entonces, con decisión, marcó el número. ¿No quieres llevarme al extranjero? Acepto. La madre de Mateo, lejos del país, rompió a llorar al escuchar la aceptación de su hijo. Hace 2 semanas, por fin encontraron a su hijo Mateo, desaparecido desde hacía 20 años. Por trabajo, ambos estaban en el extranjero, así que tuvieron que encargarle a un abogado los trámites de reencuentro. Habían insistido en que Mateo viniera a reunirse con ellos, pero él siempre se había negado. Inesperadamente, los contactaba y aceptaba emigrar. De acuerdo, le encargo al abogado los trámites de inmigración. Reservo el vuelo en 7 días. ¿7 días después? Parecía que ese era el día de su compromiso. Casualmente, la apuesta de Alejandro también duró 7 días, y con eso en mente, habló con determinación. De acuerdo. Después de colgar el teléfono, Mateo respiró hondo. En 7 días, si Sofía lo elegía, la llevaría a conocer a sus padres. Si no, rompería esa relación y empezaría de nuevo. Se frotó las manos sobre una foto de ellos juntos, con una expresión compleja en sus ojos. Sofía, ¿qué eliges? 3. El vuelo estaba reservado para la tarde de 6 días después. Poco después, recibió una llamada de su abogado, invitándolo a firmar los papeles. Mateo llegó a la sede de Grupo Rodríguez con sentimientos encontrados. Aunque sabía que sus padres podían ser personas importantes, no le habrían permitido emigrar sin recursos económicos. Pero no esperaba que fueran empleados de Grupo Rodríguez. Su padre era el hermano menor del presidente de Grupo Rodríguez, responsable de los mercados internacionales. En cuanto Mateo entró por la puerta, se topó con Alejandro y Sofía. Sofía frunció el ceño al verlo. ¿Cómo te enteraste de mi itinerario? ¿Me estás siguiendo, Mateo? Tu comportamiento es vergonzoso, ¿no lo sabes? No, vine hoy a Grupo Rodríguez por negocios. ¿Negocios? No me digas que quieres una entrevista aquí. Si vas a una, al menos deberías vestirte formal. ¿Cómo puedes ir tan descuidada y causar una buena impresión en el entrevistador? Mateo sintió una punzada de disgusto. ¿Qué tenía de descuidado una camiseta sencilla y unos vaqueros? Su mirada se volvió más fría al oírla hablar con dureza. Señora Sofía, ha perdido la memoria, ¿verdad? ¿Por qué está tan preocupada por mí? Si no recuerdo mal, me dio el apartamento como pago. Estamos a mano, ¿verdad? Es una desagradecida. Si no me hubiera salvado, no le habría avisado. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Se habría enterado? Pero descartó la posibilidad rápidamente. Si lo hubiera hecho, ¿por qué le habría hablado con tanta calma? Para evitar que la descubrieran, inmediatamente puso cara seria y dejó de mirarlo. Quizás para darle una salida a Sofía, Alejandro le tiró de la manga, recordándole. Sofía, la cita ya casi llega. No dejes que gente irrelevante retrase la importante firma del contrato. Le he estado rogando a mi cuñado que nos asociemos. Su buen amigo es el gerente de marketing y está muy ocupado. ¿Y si llegamos tarde y le damos una mala impresión? Sofía ignoró a Mateo y abrazó cariñosamente a Alejandro mientras entraban. Mateo, dolido por su indiferencia, se mordió el labio inferior con fuerza. Temía agarrarlo impulsivamente y confrontarlo. ¿Señor Mateo? El presidente me pidió que la acompañara arriba. El abogado Pedro también está allí. La recepcionista oyó su nombre por encima del clamor entre Mateo y Sofía y se acercó respetuosamente a invitarlo a subir. Sofía y Alejandro, que ya habían entrado en el ascensor, no vieron esta escena. Si supieran la verdadera identidad de Mateo, probablemente se horrorizarían. Guiado por la recepción, Mateo tomó el ascensor del presidente. Se dirigió directamente a la oficina del presidente. Tú debes ser Mateo. Elena lo reconoció en cuanto lo vio. Después de todo, se parecía muchísimo a su difunta madre, la abuela de Mateo. Esto la conmovió de inmediato. Por favor, siéntese. Prohibida la entrada a extraños. Secretaria, traiga el té. No había mucho que firmar, así que terminó rápidamente. A lo largo de la conversación, el cariño de Elena por su sobrino creció.
Este era el único tesoro de la familia Rodríguez, el verdadero joven amo de la familia Rodríguez. Si no hubiera sido por ese accidente, se habría criado con lujo, sin tener que soportar tantas penurias. Elena, la señorita familia López te admira desde hace mucho tiempo y espera conocerte. ¿No me viste charlando con el joven amo? No. Mateo se quedó atónito. ¿Tan arrogante era? Al ver su confusión, Elena le explicó pacientemente. Nuestra familia Rodríguez es la familia más poderosa de Ciudad A. No podemos compararnos con la familia López. Ella es solo una menor de la familia López, sin poder. Aunque viniera su padre, no se atrevería a decir nada si yo le dijera que no. Mateo asintió pensativo. Parecía tener un poderoso apoyo. Sofía, frustrada por no ver a Elena, esperó abajo. Cuando finalmente notó movimiento en el ascensor del presidente, vio a Mateo y Elena saliendo, charlando y riendo. Se quedó atónita. Alejandro notó que algo pasaba entre ellos. Con una rápida mirada, tiró del brazo de Sofía y susurró, ¿será que Mateo, al ver que no podía acercarse a ti, se ha convertido en el amante de Elena? 4. Los ojos de Sofía se ensombrecieron ante sus palabras, la ira se apoderó de ellos. Mato declinó cortésmente la invitación de Elena a cenar y decidió irse solo, pero antes de que pudiera llegar lejos, Sofía y Alejandro lo acorralaron. Alejandro lo miró con una mueca de desprecio. Mateo, tienes mucha hambre. Elena es 30 años mayor que tú, podía ser tu madre, y aún así puedes comer eso. Mateo se quedó atónito por un momento, pero luego comprendió el significado y su ira se desbordó. ¿De qué estás hablando? Ella es. ¿Qué es ella? No me digas que es tu madre. Que yo sepa, Elena solo tiene un hijo y está muy enamorada de su marido. De ninguna manera tiene un hijo fuera del matrimonio. El rostro de Sofía estaba tan oscuro como la tinta, y sus muelas castañeteaban de ira. Al ver su expresión, Mateo se calmó. ¿Cuál es mi relación con ella? ¿Tengo que explicártelo? ¿Quién eres tú para mí? Sofía, te has entrometido en mi vida una y otra vez. ¿Será que no has perdido la memoria y no puedes dejarme ir? La expresión de Sofía se congeló, con una expresión sombría en su rostro. Dudó en revelarle la verdad, pero era un poco tímida. La dejaría sin pensarlo 2 veces si lo supiera todo. Después de un momento, se calmó, con un tono frío. Solo tengo miedo de que arruines mi cooperación con Elena, Mateo. No intentes provocarme. No te recuerdo. Amo a Alejandro, y él siempre será mi esposo. Dicho esto, abrazó a Alejandro y, justo delante de Mateo, lo besó apasionadamente en la calle. Alejandro se tomó en serio la segunda mitad de Sofía y respondió con entusiasmo. Y los ojos de Mateo se humedecieron con una ligera niebla ante aquella escena cariñosa. Las palabras de Sofía resonaron en sus oídos, como cuchillas afiladas y brillantes que se clavaban en su cuerpo. El dolor de la traición de su amante era insoportable. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero él luchó con todas sus fuerzas por contenerlas. Tras una larga pausa, habló con voz ronca y resuelta. Sofía, recuerda lo que dijiste. A partir de hoy, terminamos el uno con el otro y nos separamos. Mateo se giró para irse. En el momento en que lo hizo, Sofía lo miró con fiereza, con los ojos llenos de tantas emociones. Dolor, arrepentimiento, confusión. Pero no había arrepentimiento. Suspiró en silencio a espaldas de Mateo. Alejandro, lo siento. Por favor, espera un poco más. Una vez que tome el control de la familia López, te devolveré una Sofía que solo te ame a ti. Alejandro observó su cambio de actitud y lo tomó en serio. Por primera vez, el orgulloso y seguro Mateo sintió una profunda crisis. Odiaba profundamente a Mateo. En secreto, juró expulsarlo de su mundo. Mateo caminaba por la concurrida calle, sin tomar un taxi. Su solitaria figura se recortaba contra el bullicio del entorno. Los recuerdos del pasado se repetían sin cesar en su mente. En el momento en que sus miradas se cruzaron, vio a la chica en su memoria. Deseaba desesperadamente llevarla a casa. Hace 2 años, Sofía se arrodilló torpemente ante él, sosteniendo una flor silvestre que había recogido de la nada. Mateo, te amo. ¿Quieres ser mi novio? Su corazón latía con fuerza. Hace 1 año, Sofía lo rescató de una banda de matones, magullado y maltratado, pero aún sonriéndole con ingenuidad.
Mateo, soy tu caballero. Proteger al príncipe es mi deber. Hace una semana, Sofía, tras un accidente de coche, lo abrazó con fuerza, consolándolo. No tengas miedo, Mateo. Estoy aquí. Todas las imágenes se hicieron añicos, transformándose en el rostro impasible de Sofía. Mateo, no te recuerdo. Amo a Alejandro y siempre será mi esposo. 5. Una llovizna empezó a caer sobre el rostro de Mateo. Por fin pudo llorar con libertad. La persona que más amaba se había ido. Pasó un tiempo indeterminado antes de que el cielo se oscureciera y se encendieran las farolas. Por fin regresó al apartamento donde habían vivido. ¡Uf! Al quitarse los calcetines, descubrió 7 u 8 ampollas en las plantas de los pies. Encontró una aguja de bordar, aguantó el dolor, se las pinchó todas y le aplicó un medicamento. Al terminar, tenía la espalda empapada de sudor frío. Se lavó las manos brevemente, miró al hombre del espejo, pálido y visiblemente exhausto, y negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Mateo, es solo una ruptura. ¿Es necesario meterse en semejante lío? Se tambaleó y se desplomó en el sofá, mirando a su alrededor con la mirada perdida. Este apartamento, una vez lleno de rastros de su amor, se convirtió en una burla tras la marcha de Sofía. Quizás exhausto, se desplomó en el sofá y, sin darse cuenta, se quedó dormido. A la mañana siguiente, despertó. Quizás había dormido lo suficiente, o quizás había perdido la esperanza de Sofía por completo. Sintió una extraña sensación de calma. Después del desayuno, por fin sintió fuerzas y se levantó a empacar sus cosas. Empacó todas las pertenencias de Sofía en una caja y las tiró a la basura. Luego recortó cada una de las fotos que alguna vez atesoraron y las arrojó al brasero. Las llamas lo devoraron todo, aparentemente devorando también sus sentimientos. La habitación, ahora vacía, estaba tan vacía como su corazón, muerto. Entonces su teléfono vibró. Lo abrió y recibió una solicitud de amistad especial. La foto de perfil era un certificado de matrimonio. Tras ver con claridad los rostros del hombre y la mujer, sintió un vuelco en el corazón. Se quedó mirando las fotos de perfil un buen rato, sin poder reponerse. Al cabo de un momento, una mueca burlona curvó sus labios. Ella y Alejandro habían recibido su certificado de matrimonio. ¿No debería felicitarlo? Aunque la otra persona no hubiera revelado su identidad, ya lo había adivinado. Tras dudarlo mucho, finalmente aprobó la solicitud. La otra persona respondió casi al instante. Mateo, pierdes. Sofía y yo ya estamos legalmente casados. Felicidades. Alejandro, quizás sorprendido por su calma, esperó un momento antes de responder. ¿No estás enfadado? Mateo respondió con un emoji sonriente. Ella y yo ya rompimos. Ahora eres su prometido, ay, no, su marido. ¿Quién soy yo para estar enfadado? ¿Me agregaste solo para fastidiarme? Eso podría decepcionarte. Al ver que Alejandro dejó de responder. Solo faltaban 5 días para irse. Mateo empezó a hacer las maletas y, al mismo tiempo, puso su apartamento en venta con una agencia inmobiliaria. Al fin y al cabo, ya había emigrado, así que mantener la casa en China sería un desperdicio. Mateo acababa de bajar a sacar la basura cuando lo secuestraron y lo llevaron a un bar. Miró a la mujer sentada en el sofá frente a él, cuyos delicados rasgos exudaban un aura sombría, y preguntó con compostura forzada. ¿Quién eres y por qué le pediste a alguien que me trajera aquí? No me reconoces, pero yo te reconozco a ti. Eres la amante que ha estado molestando a mi madre y destruyendo a otras familias. Mateo, ¿verdad? ¿Su madre? ¿Su amante? Mateo se quedó atónito por un momento, recordando de repente el malentendido de ayer. ¿Sería su prima? Señora Zen, es él. Lo vi con mis propios ojos, agarrando el brazo de Elena al salir del edificio del Grupo Rodríguez. Mateo miró en dirección a la voz. Era Alejandro. ¿Cómo pudo haberlo incriminado? Alejandro se acercó lentamente desde la puerta, levantó la mano y le dio una fuerte bofetada. Mateo, qué descarado. No lograste seducir a mi prometida, y ahora te apresuras a ser el amante de Elena. Aunque eres guapa, no puedes destruir la familia de nadie. Realmente te estás esforzando mucho para congraciarte con un hombre rico. 6. La cara de Mateo se hinchó al instante.
Se agarró la mejilla izquierda hinchada, con los ojos llenos de vergüenza e indignación. No soy una amante ni he seducido a nadie. Alejandro, no tienes nada que demostrar, pero me estás echando pestes. ¿Quién dijo que no tengo pruebas? Alejandro frunció los labios con desdén, sacó su teléfono y se lo ofreció a Valentina. Señora Zen, mire, ¿no es él el que sostiene el brazo de Elena en esa foto? Valentina lo miró y, sin expresión alguna, le puso la pantalla delante de la cara a Mateo. ¿Qué más tienes que explicar? Mi relación con Elena no es lo que crees. Soy su sobrino. Mateo explicó pacientemente, con tono sincero. Valentina sonrió, una sonrisa carente de calidez, con los ojos llenos de sarcasmo. ¿Sobrino? Sigue inventándolo. ¿Cómo no iba a saber que tenía un primo? Ella examinó su atuendo y luego le agarró la barbilla con fuerza, con un tono frío. Y un primo pobre con ropa barata. Ni siquiera encuentras una buena excusa para mentir. ¿Me tomas por tonto? Mateo se llenó de vergüenza e indignación, y antes de que pudiera continuar, Alejandro lo interrumpió. Señora Zen, creo que solo está siendo terco. ¿Por qué no le das una lección? Al oír esto, Valentina se giró para mirar a Alejandro con ojos penetrantes. ¿No necesito tus instrucciones? ¿O intentas usarme? Alejandro se quedó paralizado, sonriéndole con suficiencia. ¿Cómo podría tener agallas? Si mueves un dedo, la familia Hernández podría desaparecer del mundo empresarial. Valentina pareció estar de acuerdo con él, volviendo la mirada hacia Mateo. Ciertamente eres guapo, pero no estás usando tu apariencia para el propósito correcto. Te daré una oportunidad. Si llamas a mi mamá ahora mismo y te deslindas de cualquier implicación, te dejaré ir. Mientras hablaba, sacó una daga y se la presionó en la cara. Claro, si tramas algo, y me tiembla la mano y te mancho la cara, no puedes culparme. Su tono era siniestro, sus ojos aterradores, pero Mateo se tranquilizó al oír que iba a llamar a Elena. De acuerdo, cooperaré sin duda. Valentina asintió satisfecha, sacó su teléfono y miró la nota tía en su libreta de direcciones. Entrecerró los ojos y una leve sensación de inquietud la invadió. Pero ahora que lo había dicho, no podía faltar a su palabra delante de todos. Apretó los dientes y llamó a Elena. El teléfono sonó un par de veces antes de conectar y entonces se oyó la alegre voz de Elena. Mateo, ¿de qué quieres hablar conmigo? Mateo se aclaró la garganta y habló con calma. Tía, tu hija me dijo que rompiera relaciones contigo. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el rostro de Valentina se tiñó de rojo. Colgó rápidamente el teléfono y le gruñó furioso a Mateo. ¿Quién te dijo que dijeras eso? Mateo parpadeó, fingiendo confusión. ¿No me dijiste que rompiera relaciones con tu madre? He estado haciendo todo lo que dijiste. ¿Qué hay de malo en eso? Al ver su serenidad imperturbable, Valentina empezó a creer sus palabras. Justo cuando estaba debatiendo cómo resolver esta incómoda situación, Sofía irrumpió de repente. Al ver a Valentina apuntando a Mateo con su daga, rugió, se abalanzó sobre ella y la tiró al suelo de un puñetazo. ¿Quién te atreve a tocar a mi hombre? Al oír el ruido, los guardaespaldas de Valentina entraron corriendo. Rápidamente lo derribaron al suelo. Valentina se limpió la sangre de la comisura de la boca y la miró con una mirada condescendiente y burlona. ¿Tu hombre? Sofía, ¿no dijiste que perdiste la memoria? ¿Y ahora la has recuperado? Oh, no, se le había escapado. La mente de Sofía se quedó en blanco. 7. Sofía, viniste a buscarme, ¿verdad? Por suerte, Alejandro encontró una excusa rápidamente. Sofía hizo lo mismo. Alejandro, así que no eras tú. Luego se disculpó sinceramente con Valentina. Lo siento, señora Zen. Las luces estaban tenues en la habitación. Lo confundí con otra persona. Sabe, Alejandro y yo nos casamos pronto, así que es comprensible que esté un poco preocupada por su seguridad. Valentina no era tonta, naturalmente, no se creyó su excusa. Le susurró al oído a Mateo. Déjame ponerla a prueba. ¿Qué tal si descartas lo que pasó esta noche? Mateo hizo una pausa al darse cuenta de que ella creía en su identidad. Asintió suavemente. También quería saber qué elegiría Sofía. Al ver su acuerdo, Valentina se acercó a Sofía con cara fría. Ya que tú lo dices, te haré un favor.
Puedes llevarte a Alejandro, pero en cuanto a Mateo, jeje. Un destello de vacilación brilló en los ojos de Sofía. Señora Zen, Mateo es mi benefactor después de todo. ¿Podrías, por favor? El rostro de Valentina se volvió frío de repente. ¿Qué? ¿Aún quieres que los deje ir a ambos? ¿Crees que tu orgullo es tan valioso? Lo planteo así, Mateo o Alejandro, solo pueden elegir a uno. Uno de ustedes debe quedarse y calmarse. Enfatizó la palabra calmarse y luego le pidió al guardaespaldas que soltara a Sofía. Sofía se levantó, sin siquiera mirar a Mateo, y se fue con Alejandro. Mateo los vio irse. Aunque había previsto el desenlace, aún le dolía el corazón. Ella lo había desanimado una vez más. Salgan todos. Tras despedir a los guardaespaldas, Valentina lo miró con expresión preocupada. ¿De verdad eres mi primo? ¿De qué me serviría mentirte? Siempre puedes pedirle confirmación a tu madre. El problema era que no tenía las agallas para hacerlo. Si Mateo era de verdad su primo, su comportamiento de hoy sin duda merecería una paliza. Solo pensarlo le hacía doler la espalda. En ese momento, la puerta se abrió de repente y Elena, con el rostro hosco, entró en la habitación privada. Valentina, ¿qué le hiciste a tu primo? Se acabó. Valentina sintió como si le hubiera caído un rayo ante la pregunta de su madre, con la mente zumbando. Cayó de rodillas ante Elena. A juzgar por sus movimientos ensayados, probablemente no era su primera vez. Mamá, déjame explicarte. Elena resopló con frialdad, la tiró al suelo de una patada y luego desató a Mateo. Mateo, ¿estás bien? Te ayudo en un minuto. Al oírla decir esto, Valentina rompió a llorar. Mamá, de verdad no sabía que era mi primo. Si no. ¿Qué más? ¿Te atreves a dudar de tu mamá? Creo que solo estás deseando vengarte. Se quitó los tacones y golpeó a Valentina. Valentina corrió a esconderse detrás de Mateo, suplicando. Hermano mío, por favor, ayúdame. Solo quería asustarte. Mira, esos cuchillos son de juguete. Mateo se quedó mirando el cuchillo de juguete retráctil, sintiendo una mezcla de risa y lágrimas. De hecho, le había dado miedo un cuchillo de juguete. Tía, olvídalo. La ignorancia no es un delito. El malentendido se resolvió y la atmósfera en la habitación se volvió inusualmente armoniosa. Cuando Sofía regresó con sus compañeros, lo vio salir felizmente, rodeado de la familia Rodríguez y su hija. Hizo una pausa. Alejandro tenía una vaga sospecha, pero no quería admitirla. En cambio, miró a Mateo con envidia. Sofía, ¿no es esto una farsa orquestada por Mateo para convencer a la familia Rodríguez y a su hija? Parece que ha empezado a sospechar de tu amnesia. La ira de Sofía aumentó al oírlo decir esto. Miró fijamente a Mateo y luego se giró sin expresión alguna. Tienes razón. Parece que nos ha engañado a todos. Vamos. Al otro lado de la sala, Valentina le ofreció a Mateo una invitación platino para disculparse. Como es nuestra primera vez, yo, tu hermana mayor, no he preparado ningún regalo. Mañana hay una subasta. ¿Te llevo? Elena le entregó a Mateo una tarjeta negra al mismo tiempo. Adelante, diviértete. Ya eran familia, y negarse repetidamente habría sido un poco pretencioso, así que aceptó la oferta. De acuerdo, gracias, hermana. Al oírlo llamarla hermana, Valentina sintió de repente una oleada de protección. Se dio una palmadita en el pecho y prometió. No te preocupes, te cuidaré bien. Temprano a la mañana siguiente, Valentina condujo hasta el edificio de apartamentos para esperarlo. Al ver la sencilla vestimenta de Mateo, frunció el ceño ligeramente. Eres mi hermano menor, Valentina. Eso es demasiado simple. Dicho esto, no le dio oportunidad de negarse. Lo llevó a una tienda de ropa a medida y lo vistió de pies a cabeza. Cuando Mateo salió del probador, incluso Valentina, acostumbrada a los hombres guapos, se sobresaltó. La subasta era un hervidero de actividad. Tras entrar Valentina al local con Mateo, se convirtió inmediatamente en el centro de atención. ¿Quién es esa persona que está al lado de la señorita Zen? ¿Será su nuevo novio? ¿De quién es este joven amo? Está casado con la señorita Zen. ¡Qué envidiable! Me pregunto cuántos corazones se romperán y llorarán esta noche. Sofía oyó el parloteo de la multitud.
Su rostro estaba tan oscuro como la tinta, sus ojos ardían de rabia. Pero, preocupada por Valentina, solo pudo contener su inquietud y fingir que no se daba cuenta. Mateo acababa de ir al baño, y al salir, Sofía lo acorraló. Mateo, te subestimé de verdad. 8. Mateo miró a Sofía a los ojos profundos y oscuros y se estremeció. ¿Por qué estaba ella allí también? La miró con recelo. Sofía, ¿qué quieres? ¿Qué? La mirada de Sofía lo recorrió con malicia, posándose en su clavícula blanca como la nieve. Su nuez de Adán se movió. ¿No siempre has querido acercarte a mí? Te daré esta oportunidad. Sacó un cheque y se lo puso en el pecho con voz fría. Aquí tienes 5 millones por una noche conmigo. Es suficiente. ¿Quién te crees que soy? Mateo levantó la vista de repente, con los ojos rojos como los de un conejo, una visión lastimera. Los ojos de Sofía parpadearon y su tono se suavizó. ¿Qué? ¿Crees que el precio no es suficiente? Ya que estás dispuesto a servir a la familia Rodríguez y a su hija por dinero, ¿no puedes pasar una noche conmigo? Con eso, sus manos ya estaban en la cintura de Mateo y bajó la cabeza, intentando besarlo a la fuerza. Mateo forcejeaba desesperadamente. El alboroto atrajo a Valentina y Alejandro, que lo buscaban. Al ver los gestos íntimos de ambos, sus rostros se ensombrecieron. Ni qué decir tiene, Valentina derribó a Sofía al suelo, golpeándola repetidamente. Alejandro, protegiendo a Sofía, cayó encima de él. Al ver esto, Valentina no tuvo más remedio que bajar las manos. Deberías agradecer que no sea de las que matan, Sofía. Esta es mi última advertencia. Aléjate de Mateo de ahora en adelante. No querrás que la familia López sufra daños irreparables por tu culpa, ¿verdad? El rostro de Sofía se ensombreció ante la advertencia. Movió los labios, pero al final no dijo nada. Observó a Mateo y Valentina irse, con los ojos llenos de resentimiento y decepción. No debería haber sido tan impulsiva, pero por alguna razón, al ver a Mateo con otra mujer, no pudo reprimir sus emociones. Alejandro notó su expresión y su odio hacia Mateo se intensificó. El novio de Valentina, al enterarse de que había traído a otro hombre a la subasta, se puso celoso y molesto. No tuvo más remedio que explicarle torpemente a Mateo. Haré que el conductor te lleve a casa. Mateo asintió, entendiendo. Quizás cansado, sintió un poco de sueño en cuanto subió al coche. Pero pronto, la violenta sacudida del coche lo despertó de golpe. Mateo miró por la ventana y se encontró con el ceño fruncido de Alejandro. ¿Qué iba a hacer? Al ver que su primer golpe había fallado, Alejandro apretó los dientes, aceleró de nuevo y embistió el coche de Mateo. Esta vez, el conductor no tuvo forma de evitarlo. Con un fuerte golpe, los dos coches chocaron. Mateo sintió un dolor agudo en todo el cuerpo y entró en un breve coma. Cuando recuperó el conocimiento, vio a Sofía sacando a Alejandro del coche. Golpeó la ventana frenéticamente, pidiendo ayuda. Sofía lo miró con una mirada fría al recordar la escena de él y Valentina saliendo. Alejandro es mi prometido. Espera a que Valentina te rescate. Dicho esto, cargó a Alejandro con determinación y se fue. La pierna de Mateo estaba atascada, incapaz de moverse, y sumado a la constante pérdida de sangre, se desmayó rápidamente. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba acostado en una cama de hospital. Mateo, por fin has despertado. Valentina estaba tan emocionada de ver a Mateo despierto que casi lloró. Dios sabe lo preocupada que había estado estos últimos días. Se quedó atónito un buen rato cuando Valentina le dijo que llevaba 3 días en coma. Calculando el tiempo, podría irse mañana. Por suerte, solo había perdido demasiada sangre y tenía la pierna izquierda rota. Solo necesitaba cuidarse bien. Valentina le dio algunas instrucciones más y fue a su apartamento a buscar su equipaje. Mateo yacía en la cama, con los ojos cerrados, descansando. Quizás había demasiado silencio, pero podía oír a las enfermeras susurrando afuera. Sofía es tan amable con su prometido. Solo son unos raspones, y ha llamado a todos los cirujanos para que lo traten. ¿Quién dice que no lo haría? Si conociera a alguien tan cariñoso, sin duda lo abrazaría. Has leído demasiados cuentos de hadas. Su novio es un joven rico, la pareja perfecta. ¿Cómo es posible que sienta algo por gente común como nosotros? Es cierto. 9. Un dejo de sarcasmo se dibujó en los labios de Mateo al oír esto.
Sí, es la hija de la poderosa familia López. ¿Cómo podía sentirse atraída por un chico cualquiera? Aunque Mateo y Alejandro estaban en el mismo piso, Sofía ni siquiera consideró visitarla. A la mañana siguiente, Mateo completó sus trámites de alta y llegó sano y salvo al aeropuerto, escoltado por Valentina. Mientras el avión despegaba y sobrevolaba el hospital, la mirada de Mateo estaba serena. Adiós, Sofía. Espero que estés bien. Sofía, mientras tanto, miraba al cielo, observando la estela del avión. Una repentina punzada de dolor la atravesó, como si algo importante se le hubiera escapado. ¿Le habría pasado algo a Mateo? Sofía, ¿en qué sueñas despierta? Vuelve y entretén a los invitados. Sofía se frotó la frente, se despejó la mente y corrió al lugar. Hoy era el día de su compromiso con Alejandro. Alejandro era lo más importante, ¿por qué estaría pensando en Mateo? La ceremonia de compromiso transcurrió sin contratiempos, pero el rostro de Mateo seguía apareciendo en su mente, interrumpiéndola. El camarero ya le había servido el vino, pero ella no se había dado cuenta. Alejandro notó su distracción y estaba furioso en secreto. Pero ahora la atención de todos estaba centrada en ellos, y susurró un recordatorio con un gesto de los labios. Sofía, es hora del brindis. Sofía volvió a la realidad, sosteniendo su copa en una mano y su brazo alrededor de su cintura con la otra, mientras caminaban hacia sus padres. Mamá y papá, por favor, beban. Ay, cariño, este es un regalo de reunión para ti, no te ofendas. El padre de Sofía se quitó el reloj y se lo puso a Alejandro en la muñeca. Un rubor intenso se dibujó en su rostro. El reloj claramente valía una fortuna. El padre de Sofía siempre lo había usado, y ahora dárselo era una muestra del aprecio de la familia López por él. Después de la ceremonia, las amigas de Sofía estallaron en carcajadas. Sofía, estás a punto de casarte. ¿Por qué no brindas con tu cuñado? Será un ejemplo para las demás hermanas. Sí, brinde. Que alguien lo llene. Incapaz de resistir la insistencia de las hermanas, Sofía sostuvo el vino en la mano y se tomó del brazo de Alejandro. Justo cuando estaba a punto de beber. La puerta se abrió de golpe. Valentina, con rostro serio, apareció en el lugar con un grupo de policías. Al ver a Sofía y Alejandro a punto de brindar, una mueca burlona se dibujó en sus labios. Parece que llegué en el momento equivocado. Por desgracia, la ley es implacable. Hay cosas que hay que pagar. Alejandro pareció comprender algo de repente. Su rostro palideció y retrocedió 2 pasos. Ni siquiera notó que la copa caía al suelo. El miedo llenó sus ojos. No venían a arrestarlo. Tenía razón. El policía, esposado, se le acercó con expresión seria. Mostró la orden de arresto a la vista de todos. Señor Alejandro, es sospechoso de lesiones intencionales y atropello con fuga. Por favor, acompáñenos. El rostro de Alejandro palideció al oír esas palabras y levantó las manos temblorosas. El rostro de Sofía palideció, su voz chillona. ¿Se equivoca? ¿Cómo pudo Alejandro herir intencionalmente a alguien y atropellar con fuga? Antes de que pudiera terminar sus palabras, se quedó paralizada. El accidente de coche de hacía 3 días le vino a la mente de repente. ¿Podría ser? Señora Sofía, entendemos sus sentimientos, pero sin pruebas concretas, no interrumpiremos su ceremonia de compromiso. Por favor, coopere. El rostro de Sofía palideció al dejar que la policía la apartara. Observó cómo se llevaban a Alejandro, incapaz de reunir las fuerzas para detenerlos. Solo podía pensar en la cara de Mateo en el lugar del accidente, suplicando ayuda. Está a salvo, ¿verdad? Agarró a Valentina por los hombros como una loca, exigiendo, ¿dónde está Mateo? ¿Dónde está? Quiero verlo. Valentina apartó la mano, resoplando. Ahora sabes que estás preocupada. Está bien, solo que no quiere verte. No lo volverás a ver. El conductor es el que murió. Sofía respiró aliviada al saber que Mateo estaba a salvo. Pero entonces oyó a Valentina decir que ya no podía verlo, y el pánico regresó. ¿Lo escondiste? Estás coartando su libertad. Aunque tuvieras un montón de dinero, lo encontraría. Valentina la miró con extrañeza y se burló. ¿Te haces la loca o la tonta? Es mi primo. ¿Por qué lo encarcelaría? Se fue y no volverá jamás. Mateo se fue y no volverá.
¿Qué quiso decir con eso? Las palabras de Valentina estallaron en su mente como un trueno. Sofía sintió que la sangre se le revolvía, incluso respirar se le dificultaba. Resultó que Mateo no había mentido, realmente era hijo de la familia Rodríguez. Ella lo había malinterpretado. Lo que le costaba aún más aceptar era que Mateo se había ido. Ya no la quería. 10. Los invitados se miraron desconcertados. Empezaron a susurrar entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llevaron a Alejandro durante la ceremonia de compromiso? ¿No fue Valentina quien cargó con la culpa? ¿Cómo ofendió la familia Hernández a este antepasado? Este compromiso valió la pena. Es un asunto serio. Por lo que dijo Valentina, Sofía siente algo por su primo. ¿Podría haberlo abandonado y haber sufrido represalias? ¿Quién sabe? Pero nunca he oído que Valentina tenga un primo. ¿Será el de la subasta? Los invitados hablaban animadamente. Pero Sofía se negaba a creerlo. Mateo se fue. Huyó del lugar del compromiso como si huyera. Al llegar al apartamento donde habían vivido, se arrodilló en la puerta con un dedo ligeramente doblado, con el corazón temblando de ansiedad. Pero en cuanto se abrió la puerta, se quedó atónita. Un extraño hombre de mediana edad abrió la puerta, mirándola con confusión. ¿Quién eres? ¿Por qué llamas a mi puerta? Las pupilas de Sofía temblaron levemente, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo puede ser tu casa? Claramente, esta es la casa de Mateo y mía. Dicho esto, ignoró la mirada de sorpresa del hombre y entró en la habitación. Al ver la habitación vacía y el equipaje recién trasladado del hombre, se quedó atónita y sin palabras. El hombre de mediana edad la agarró del cuello y la levantó. Estás invadiendo. Creo que te mereces una paliza. Pero en cuanto levantó el puño, Sofía levantó la cabeza sin expresión alguna y la miró a los ojos. ¿Cuánto pagaste por esta casa? La compro al doble. El hombre de mediana edad hizo una pausa, mirándola con recelo. ¿En serio? Sofía sacó un cheque, escribió con cuidado 5 millones y se lo puso en la mano al hombre de mediana edad. Ya basta, puedes irte. El hombre de mediana edad sostuvo el cheque, temblando de emoción. Era una suma enorme de dinero. Como si temiera que Sofía cambiara de opinión, dejó la llave y se fue. Ni siquiera se llevó su equipaje. Después de que el hombre se fuera, Sofía se sentó en el sofá familiar, con una fina niebla formándose en sus ojos. Mateo, ¿no me amas más que a nadie? ¿Cómo pudiste dejarme así como así? Un sollozo reprimido resonó por la habitación. Sofía recordó el dolor que le había infligido a Mateo estos últimos días, usando su amnesia como excusa. Sintió una punzada de arrepentimiento. No sabía cuánto tiempo había pasado. Se levantó bruscamente y empezó a registrar la habitación. Una caja en un rincón le llamó la atención de inmediato. Contenía todas sus pertenencias, cada una un objeto. La habitación, antes llena con las pertenencias de la pareja, ahora estaba vacía. Todas las pertenencias de Mateo habían desaparecido. Se detuvo un momento y luego reanudó la búsqueda. Cuando entró al baño y vio las cenizas en el lavabo de hierro, sintió un vuelco en el corazón, un presentimiento. Se agachó, rebuscó entre las cenizas y sacó un fragmento de una foto. El montón de cenizas resultó ser fotos de ella y Mateo tomadas durante los últimos 3 años. Sofía casi se desmaya al ver la foto, que solo contenía a un Mateo sonriente. Los recuerdos del pasado resurgieron. Sofía, tomémonos una foto juntos cada semana. Así, cuando seamos viejos, recordaremos cómo éramos. Después de comprometerse, Mateo compró una cámara Polaroid específicamente para tomarse fotos juntos. Atesoraba cada foto en un álbum. Ella aún recuerda la añoranza en sus ojos. Ella, a su vez, lo miró a la cara, con los ojos llenos de amor. Mateo tiene razón. Cuando tengamos hijos, podremos tomarnos fotos con ellos. Pero si un día recuperas la memoria y ya no me quieres, destruiré estas fotos y las esconderé donde no puedas encontrarlas. No, yo, Sofía, juro que aunque me olvide de mí misma, no olvidaré a Mateo. Si rompo este juramento, moriré miserablemente. El juramento que había hecho aún resonaba en sus oídos, pero lo había roto. Sofía, sujetando una esquina de la foto, permaneció allí como una estatua de piedra, inmóvil. ¿Habría Mateo descubierto su amnesia hacía mucho tiempo? Sofía ya sabía la verdad.
Las lágrimas caían de sus ojos, goteando hasta el suelo. Si pudiera retroceder el tiempo, le daría una paliza a esa chica que antes se creía moralista. Ella perdió a la persona que más la amaba. 11. Sofía sentía que la cabeza le iba a estallar y se la agarró con agonía. ¿Qué había estado haciendo estos últimos días? ¿Por qué fingió amnesia y engañó a Mateo? ¿Por qué se comprometió con Alejandro y lastimó a Mateo? ¿Por qué no rescató a Mateo inmediatamente después del accidente de coche? Fue ella quien apartó repetidamente a Mateo de su mundo. Con razón se fue. Sofía se golpeó el pecho con fuerza, intentando calmar el dolor punzante que sentía en su interior. Después de un tiempo indeterminado, por fin se tranquilizó un poco. Sonó el teléfono y ella contestó aturdida. La voz ansiosa de la madre de Sofía resonó en la habitación. Sofía, ¿qué pasa? ¿Por qué se llevó la policía a Alejandro? El lugar era un caos después de que te fuiste, y nuestra antigua familia López ha quedado desprestigiada. Vuelve pronto. Tu papá tiene la presión alta de la ira. Alejandro. Al mencionar su nombre, los ojos de Sofía brillaron con profundo odio. Si no fuera por sus constantes engaños, no habría lastimado a Mateo tan repetidamente. Nunca lo dejaría ir tan fácilmente. Mamá, me voy ahora mismo. Mientras tanto, Mateo llegó sano y salvo al aeropuerto internacional del Reino Unido. Los padres de Mateo, que esperaban con ansia su llegada, llegaron temprano a la terminal para esperar. Antonio, ¿qué crees que pasará si Mateo no se adapta a la vida aquí? ¿Podrá aceptar a padres irresponsables como nosotros? Cariño. No te preocupes. Mi hermana mayor dice que Mateo es un buen chico y que seguro que nos entenderá. Antonio consoló a su esposa, sosteniendo la foto en la mano y con la vista fija en la salida, temiendo no ver a Mateo. Cariño, mira. ¿No es nuestro hijo? Las palabras de su madre conmovieron al padre de Sofía, quien estiró el cuello para mirar hacia la salida. Al ver el rostro de Mateo, que se parecía mucho al de su esposo, se quedó paralizado. Al salir Mateo, vio el cartel que sostenía en alto su padre. Reprimió su emoción y caminó lentamente hacia ellos, llamando respetuosamente. Papá, mamá. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas al oír su llamada. Había soñado tantas veces con encontrar a su hijo en mitad de la noche y ahora por fin se había hecho realidad. Aunque estaba mentalmente preparada para esto, cuando la persona real apareció ante ella, sintió una extraña sensación de pavor, temiendo que la escena que tenía ante ella fuera solo otro sueño. La madre de Mateo extendió una mano temblorosa y lo tocó. Solo al sentir su calor confirmó su presencia. Sin poder contener más su emoción, abrazó a Mateo. Hijo mío, Mateo, por fin te he esperado. Antonio apretó la nariz y casi rompió a llorar. Tras una larga pausa, habló con voz entrecortada. Esposa, querida hija, ya estamos en casa. Mateo siguió a sus padres hasta su villa. Desde el momento en que lo conocieron, la madre de Mateo le tomó la mano, temerosa de que desapareciera. Lo condujo a la habitación que había sido preparada hacía mucho tiempo. La habitación de ensueño dejó a Mateo atónito. La madre de Mateo lo miró con cautela. Mateo, ¿te gusta? Si no, podemos redecorarla. La expresión de la madre de Mateo lo angustió profundamente. Era una mujer consentida, supuestamente orgullosa y segura de sí misma, pero se comportaba con tanta servidumbre delante de él, su hijo. Demostraba cuánto la valoraba. ¿Así se siente el amor maternal? El corazón de Mateo se conmovió y una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Mamá, me encanta. Mientras te guste, decoré todo yo misma. ¿Te acuerdas de esta muñeca? Era tu juguete favorito de pequeña. Y de este cuento de hadas. Todas las noches me insistías para que te leyera un cuento antes de dormir. Si no te hubieras quedado dormida en el coche ese año, y yo te hubiera dejado ahí descuidadamente mientras iba a la floristería a comprar flores, no habrías. Mientras hablaba, las lágrimas de la madre de Mateo volvieron a caer. Como la madre de Mateo describió, los recuerdos enterrados en lo más profundo de su memoria volvieron a aparecer. Mateo estrechó la mano de su madre y habló con una sonrisa. Mamá, se me antojan los pastelitos de piña que hiciste. Mateo, ¿todavía te acuerdas? Cuando la madre de Mateo lo oyó pedir pastelitos de piña, se quedó atónita un momento, luego lo miró sorprendida. ¿Todavía te acuerdas?
De pequeño, te encantaban los pastelitos de piña que yo hacía. Los horneé hace mucho tiempo, esperando a que volvieras. Espera, mamá. Ya los traigo. Bajo la mirada expectante de la madre de Mateo, Mateo cogió un pastelito de piña y se lo llevó a la boca. La textura era exactamente la misma que recordaba, e inconscientemente entrecerró los ojos y se lamió los labios. Su gesto fue notado por el padre y la madre de Mateo. Se sonrieron. No había duda de que era su hijo, incluso sus pequeños gestos eran exactamente iguales a los de pequeño. Con sus padres a su lado, Mateo se recuperó rápidamente de su angustia emocional. Pero Sofía, en casa, lo estaba pasando peor. 12. ¿Por qué no podemos encontrar información sobre él? Mateo es un hombre adulto, ¿cómo pudo desaparecer así como así? Sofía había perdido la cuenta de cuántas veces se había enfadado con sus subordinados. Mateo llevaba medio mes desaparecido. Y, sin embargo, no conseguía información sobre él. La secretaria y la asistente negaron con la cabeza y sonrieron con amargura, explicando pacientemente. Sofía, no es que no nos esforzáramos, pero la familia Rodríguez borró toda la información sobre Mateo. Ahora, probablemente solo Elena y su hija saben del maestro Mateo. ¿Cómo podía Sofía no saberlo? Apretó los puños, con los nudillos blancos. Pero no podía hacer nada. La familia Rodríguez ya era superior al grupo López en poder. Además, la familia Rodríguez la había incluido en la lista negra, sin poder siquiera verlos. ¿Cómo iba a averiguar algo sobre Mateo? Los despidió a todos y se desplomó abatida en su silla de oficina. Entonces sacó la foto medio quemada de su pecho. Murmurando para sí mismo. ¿Dónde demonios te has metido? Desde que Mateo desapareció, su anhelo por él se ha vuelto más fuerte. Nadie jamás cuidaría de Sofía, su padre, ni le mostraría cariño y amor. Aprendió a amar a alguien gracias a Mateo. Él conocía todas sus preferencias, desde las cosas importantes como la comida, la ropa, la vivienda y el transporte hasta los detalles más pequeños como sus bocadillos y frutas favoritas. Siempre lo preparaba todo a la perfección. Cuando estaba con él, no tenía que preocuparse por nada, él se encargaba de todo por ella. El verdadero amor por alguien significa aceptarlo todo. Aunque al principio era un poco ingenua, a Mateo nunca le disgustó. Eso era algo que las niñeras y sirvientas comunes jamás podrían hacer, no podían darle la sensación de hogar que anhelaba. Una vez, había memorizado torpemente las preferencias de Mateo y le había preparado regalos sorpresa en secreto. El día del accidente de coche, si no lo hubiera insistido para que fuera a cenar a un restaurante occidental, lista para proponerle matrimonio, habría estado en apuros. Quizás no habría recuperado la memoria y le habría hecho daño. Sofía sacó el sencillo anillo que había usado para proponerle matrimonio a Mateo. Una oleada de dolor la invadió. Si no hubiera sido por el accidente de coche, ¿se habría casado con Mateo? El anillo no era caro, solo $5,000. Pero había ahorrado el dinero de innumerables trabajos esporádicos y había comprado incontables botellas de agua. Siempre lo había llevado en el pecho, atesorándolo como un tesoro. Por desgracia, la persona a quien quería regalárselo ya no estaba. Sonó el teléfono y Sofía contestó el fijo. Se oyó la voz de la secretaria. Sofía, el señor Alejandro quiere verte. No, dijo Sofía con frialdad y colgó. El precio de las acciones de la familia Hernández se había desplomado desde que Alejandro fue encarcelado. Naturalmente, la familia Rodríguez había influido en esto. Incluso la familia López estaba implicada. Por suerte, aunque Alejandro era legalmente su esposo, no se habían casado. En la alta sociedad, solo las parejas que se casaban eran consideradas legítimas, compartiendo la prosperidad y la adversidad. Y ella y Alejandro estaban destinados a no volver a casarse. El abogado de la familia López también demandó a Alejandro, alegando fraude matrimonial. Para salvar el matrimonio, la familia Hernández y Alejandro, quien había sido puesto en libertad bajo fianza, la visitaron en la empresa durante varios días. En cada ocasión, ella se negó, ofreciendo diversas excusas. No estaba echando sal a la herida debido a la larga amistad entre las dos familias. Pedirle que ayudara a la familia Hernández era imposible. Despreciado de nuevo, los ojos de Alejandro se llenaron de resentimiento. La familia Hernández está en serios apuros. Si no recibe ayuda de la familia López, podría quedarse sin hogar en cuestión de días. Pensando en esto, apretó los dientes.
Un destello de determinación brilló en sus ojos. Pasara lo que pasara, tenía que verlo hoy. 13. Bar fantasma nocturno. Sofía vació su botella, intentando calmar los nervios y sentirse mejor. Sus hermanas a su lado no lo soportaron e intentaron persuadirla. Sofía, ¿cuánto tiempo vas a seguir hablando de este hombre? Mateo lleva desaparecido más de medio mes, sin noticias. La familia Rodríguez debe estar vigilándote, poniéndote las cosas difíciles a propósito. ¿Por qué no lo olvidas? Sí, con nuestro estatus, podemos encontrar a cualquier hombre que queramos. ¿Por qué estás tan obsesionada con aferrarte a un árbol? Estas palabras le resonaron por completo. Los ojos de Sofía estaban inyectados en sangre, sus pupilas dilatadas. Apretó los labios con fuerza, con el rostro lleno de terquedad. Al verlo tan decidido, Isabel se puso furiosa. Como su mejor hermana, no podía ignorarlo. Sofía, la familia López está en peligro. Como heredera de la familia López, estás armando un alboroto a diario por un hombre, haciendo que todos se sientan miserables. ¿No temes que todos pierdan el foco y se aprovechen de ti? Si sigues así, destruirás a la familia López sin que la familia Rodríguez tenga que intervenir. Me pregunto qué identidad tendrás cuando vayas con Mateo. ¿Te considerarás siquiera? Las palabras de Isabel le atravesaron el corazón como un cuchillo afilado. Los ojos de Sofía se sonrojaron. Mateo no es una persona tan poderosa. Cuando no tenía nada, me trataba con sinceridad. Aunque pasara por momentos difíciles, no me abandonaría. Mientras hablaba, sintió como si una piedra se le hubiera atascado en la garganta y empezó a ahogarse. Isabel, intentando animarla, la provocó deliberadamente. A Mateo no le importa, pero a sus padres, ¿no? No olvides que ya no es huérfano, sino el hijo mayor de la familia Rodríguez. Si no tienes fuerzas, ¿cómo pudieron dejar que su precioso hijo se casara contigo? Sofía se quedó atónita, como si le hubieran dado una inyección de adrenalina, con el ánimo por los suelos. Al ver que lo había entendido, los demás finalmente dieron un suspiro de alivio. Todos cambiaron de tema tácitamente, como si la discusión anterior nunca hubiera existido. Mientras todos se marchaban, Sofía se quedó sola en la caja. Apretando el sencillo anillo que llevaba en el pecho, cerró los ojos lentamente. Se imaginó a Mateo todavía a su lado, arreglándole la ropa, besándola en los labios, diciéndole que tuviera cuidado en la carretera, despidiéndose con la mano. Esas cosas, tan normales para una pareja típica, se habían convertido en un lujo para ella ahora. Lo más triste era que una vez tuvo un amor tan sincero, pero lo había perdido. Las lágrimas resbalaban silenciosamente de sus ojos, sin darse cuenta. Se perdió en sus recuerdos, sin querer despertar. Tras quedarse dormida, unas manos frías le apretaron el pecho. Las apretó con fuerza, abrazándolas. Mateo, ¿has vuelto? Te he echado mucho de menos. Al oírla susurrar, Alejandro se tensó un instante, pero luego se relajó poco a poco. Le susurró al oído. He vuelto. Quizás fue la añoranza que había sentido, o quizás la seductora voz de él, lo que hizo que Sofía bajara la cabeza y lo besara. Pero al acercarse al hombre, el penetrante aroma del perfume le inundó la nariz. Despertó de repente. No era Mateo. Mateo solo tenía un ligero olor corporal, nunca le había gustado un perfume tan fuerte. Enfadada, lo empujó al suelo. Sus ojos nublados se aclararon de repente. Encendió la luz y miró al hombre en la habitación con una expresión sombría. Alejandro, estás cortejando a la muerte. 14. Alejandro sostuvo su mirada siniestra y retrocedió unos pasos. Reprimió el miedo, dejando al descubierto su cuello blanco como la nieve, revelando su lado más vulnerable a la mujer. Sofía, te extrañé tanto. Después de 2 semanas sin verlo, Alejandro estaba en los huesos. El hombre, antes seguro y atractivo, se había convertido en una figura que podía ser derribada por una ráfaga de viento. Era lamentable. Otra mujer se habría conmovido, pero Sofía, de pie frente a él, era dura como una piedra. Sus ojos estaban llenos de asco, sus pupilas oscuras, como si estuvieran impregnadas de veneno, eran gélidas. Se acercó a él con frialdad. ¿Quién te dio las agallas para seducirme, o te faltan mujeres? ¿Quieres que te consiga algunas? Al oír su voz siniestra, a Alejandro se le erizaron los pelos.
Recordó el último medio mes, la vacilación que había sentido desde que entró en la comisaría y la culpa que sentía por haber puesto a su familia en crisis. De inmediato se armó de valor para mirarla a los ojos. Sofía, tú eres la razón por la que estoy en este estado. ¿Por qué deberías mantenerte al margen? Cuanto más hablaba, más justificado se sentía, y enderezó un poco la postura. Ahora mismo, la familia Rodríguez solo tiene en la mira a la familia Hernández porque no puede atacar a ambas familias a la vez. Si lo dejas pasar, ya conoces el principio de labios y dientes. Una vez que nuestra familia Hernández caiga, será tu turno, familia López. Entonces, ¿qué quieres hacer? Sofía entrecerró los ojos, dispuesta a escuchar sus palabras. Un brillo feroz brilló en los ojos de Alejandro. Unamos fuerzas y derrotemos a la familia Rodríguez. La expresión de Sofía permaneció tranquila, firme. Tienes razón, pero por desgracia, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Alejandro abrió los ojos de par en par, incrédulo. La presión constante lo había machacado y estaba casi destrozado. Se había preparado para este intento. Pensar que Sofía seguía rechazándolo era un golpe devastador. Su pecho subía y bajaba violentamente, desahogando toda su frustración y resentimiento hacia Sofía. Aunque no me lo digas, lo sé. Todo es por Mateo, ¿verdad? ¿Crees que te perdonará así como así? Sueña. Sabía que fingías amnesia cuando estabas en el hospital. Incluso hicimos una apuesta, si te lo confesabas antes de comprometernos y decidías estar con él, te perdonaría. Lo abandonaste por poder. Está completamente decepcionado de ti y no te perdonará. Los ojos de Sofía se sonrojaron al instante y, furiosa, lo agarró del cuello. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Incluso con el cuello fuertemente agarrado, Alejandro luchaba por hablar. ¿Por qué debería recordártelo? Todo esto fue tu decisión, ¿no? Estaba cegado por el poder, y aún así me culpas de todo. Un cobarde como tú, es increíble que le gustes. Alejandro, desesperado, se burló de él con sarcasmo. Sofía, incapaz de contener su ira, lo tiró al suelo, golpeándolo con puñetazos y patadas. Alejandro se acurrucó en el suelo, gimiendo de dolor. No se sabía cuánto tiempo tardó Sofía en detenerse, pero Alejandro ya estaba a punto de morir. Ni siquiera lo miró, tendido en el suelo, dándose la vuelta. Alejandro lo vio irse con los ojos llenos de profundo odio. No podía dejar pasar este asunto. Al día siguiente, la noticia de que Alejandro había sido hospitalizado tras ser golpeado por Sofía se convirtió en tendencia. El titular fue impactante. Sofía maltrata cruelmente a su marido por su luz de luna blanca, su comportamiento es escalofriante. Al hacer clic, se mostraba su certificado de matrimonio. 15. La violencia doméstica es un tema candente. Ahora, la atacante era la heredera de la familia López, hija de una familia adinerada. Esto atrajo aún más la atención de todos. Ante el ataque público, las acciones del grupo López se desplomaron y el anciano estaba furioso. Hizo arrestar a Sofía y la llevó de vuelta a la vieja casa. Bestia, mira todo lo bueno que has hecho últimamente. Te doy 3 días. Si no puedes con esto, tendrás que abdicar y cederle la presidencia a Lucía. Lucía era la hija ilegítima del anciano. Durante los 3 años que Sofía perdió la memoria, dirigió el grupo López. Si Sofía no hubiera regresado, probablemente habría sido la futura jefa de la familia López. Sofía fue escoltada por sirvientes al salón ancestral para reflexionar. La madre de Sofía fue a verla en secreto, llevándole unos pasteles. Miró la delgada figura de Sofía, desconsolado. Sofía, no seas tan terca. Si sigues así, te quedarás sin nada. Además, tras años de investigación, he descubierto que había algo más detrás de tu amnesia, y la mayor beneficiaria fue Lucía. La madre de Sofía se burló. Tu padre ya se ha dedicado a entrenarla. ¿De verdad estás dispuesta a darle el puesto de heredera de la familia López? Con su mente despiadada, una vez que tome el trono, nuestros días de gloria se acabarán. Sofía miró a su madre, que había estado tan preocupada por ella, y sintió una punzada de culpa. Si no hubiera intervenido constantemente a su favor durante los 3 años que llevaba desaparecida, habría perdido su lugar en la familia López hacía mucho tiempo. Madre, haré lo que me digas. La madre de Sofía la miró con alivio, con un brillo en los ojos. Primero, tenemos que salir de este aprieto. Es sencillo.
Solo necesitamos una boda. Sofía levantó la vista asombrada. Será. La madre de Sofía, naturalmente, comprendió los pensamientos de su hija y la aconsejó con paciencia. El matrimonio no significa nada. Si no te gusta, puedes divorciarte en cualquier momento una vez que tengas el control. Necesitas ayuda ahora, y Alejandro es la mejor opción. Es el único hijo de la familia Hernández y tu esposo legal. Está desesperado. Si muestras un poco de amabilidad, la familia Hernández será tuya, y tu voz en la familia López será incomparable. Sofía guardó silencio un momento, con una expresión compleja en los ojos. Le haré caso a mi madre. El rostro de Alejandro se ensombreció con sarcasmo tras recibir la invitación de Sofía. Como era de esperar, no cedería a menos que ella lo presionara. Pronto, se fijó la fecha de la boda. Internet se llenó de la feliz noticia de su matrimonio. Los internautas suspiraron con admiración. Alejandro está loco, dispuesto a casarse con una maltratadora. ¿Quién hizo a la familia López tan poderosa? Debe haber algo oculto. ¿Pero Sofía no tiene una mujer con la que esté obsesionada? ¿No intentará robársela cuando se entere? ¿Quién sabe? De vuelta en Inglaterra, Mateo también se enteró de la noticia de su inminente matrimonio. Simplemente sonrió levemente. Sus padres lo habían enviado a estudiar a la Universidad de Londres, donde conocería a Clara, del orfanato. Clara era su única luz en el orfanato. Durante los primeros años de Mateo en el orfanato, ella lo sostuvo con sus tiernos hombros. Mateo, no te preocupes. Mientras yo esté aquí, no permitiré que sufras ni una sola queja. Así fue. Bajo su protección, Mateo se convirtió en alguien especial en el orfanato. Nadie se atrevió a intimidarlo ni a robarle sus cosas. Todos los que lo codiciaban fueron masacrados por Clara. Tristemente, esos días terminaron cuando Clara fue encontrada y se la llevó su padre biológico. Desde entonces, Mateo tuvo que valerse por sí mismo para escapar del orfanato. Durante años, buscó a Clara, pero fue en vano. Resultó que estaba en Inglaterra. Al enterarse de la llegada de Mateo, lo dejó todo y corrió a verlo. Clara lo reconoció en cuanto lo vio. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba buscándolo? Para cuando pudo enviar a alguien a buscarlo, Mateo ya había salido del orfanato. Durante todos esos años, nunca dejó de buscarlo. Inesperadamente, se reencontrarían en una tierra extranjera. Clara lo abrazó fuerte, con la voz ronca. Por fin te encontré. 16. Sintiendo su emoción, Mateo sintió la nariz irritada. Encontraron una cafetería y charlaron un buen rato. Mateo también se enteró de sus experiencias a lo largo de los años. Resulta que es hija ilegítima de la familia Martínez, y su padre biológico, infértil debido a un accidente, la acogió. Al llegar a la familia Martínez, la enviaron a una pequeña isla y la sometieron a 10 años de riguroso entrenamiento. Solo después de aprobar todos los exámenes se afianzó en la familia Martínez y adquirió influencia. Recientemente, su padre falleció y finalmente obtuvo la libertad total. Mateo compartió sus experiencias con él. Habían sufrido mucho para lograr todo lo que tenían hoy. Un sentimiento de comprensión mutua persistía. Mateo, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Mateo miró por la ventana a los vibrantes estudiantes universitarios con una sonrisa en los ojos. Ahora que tengo los medios, naturalmente perseguiré mi sueño de ser diseñadora. De acuerdo, te acompaño. ¿Me acompañas? Mateo la miró con asombro, y los labios de la mujer se curvaron ligeramente. Olvidé decirte que soy profesor honorario de la Universidad de Londres. Por favor, sé amable conmigo durante los próximos años. Al encontrarse con sus profundos y luminosos ojos negros, a Mateo se le encogió el corazón. ¿Lo estaría protegiendo de nuevo? Se sentía realmente bien estar protegido. Mateo sonrió. Durante años, siempre había protegido a Sofía como un protector. Ahora que tenía a alguien que lo protegía, se dio cuenta de que ser mimado era una especie de felicidad. El tiempo pasó volando, y pronto llegó el día de la boda de Sofía. Quizás para limpiar el nombre de ambas familias, los medios de comunicación de Ciudad fueron invitados a la boda, solo para generar expectación por la boda de la pareja. Sofía estaba en el centro del escenario, observando a Alejandro acercarse lentamente a ella, con la mirada tranquila y serena. Como si no fuera ella quien se casaba. Mantenía la vista fija en la puerta.
Deseaba que Mateo se enterara y fuera a verla. Pero, para su decepción, los subordinados que custodiaban el aeropuerto no le habían enviado ninguna información. Mateo no había regresado. La boda continuó, y cuando el maestro de ceremonias le preguntó si estaba dispuesta a casarse con Alejandro, todos los ojos estaban fijos en ella. Los reporteros enfocaron todas sus cámaras hacia ella. Todos los ojos estaban llenos de curiosidad. Querían ver si realmente estaba dispuesta a casarse con él. Sofía bajó la cabeza y se quedó en silencio. La multitud, incapaz de contener los chismes, susurraba. ¿Está planeando romper el compromiso? Eso es una falta de respeto a la familia Hernández. Escuché que tiene un novio que la dejó y se fue al extranjero. ¿No lo está esperando? ¿Está tomando el matrimonio como una broma? Es indignante. El padre de Sofía, abrumado por los chismes, le gritó delante de todos, ¿qué haces ahí parada? ¿Estás muda? En cuanto terminó de hablar, la voz de Lucía resonó por todo el lugar. Ya que mi hermana mayor no quiere casarse, ¿qué tal si me dejas casarme? Lucía, con un vestido largo, apareció ante todos. Su atuendo y porte la hacían parecer más una novia que Sofía. Sofía sonrió al verla. ¿Quién dijo que no me casaría? Al oír esto, la expresión del padre de Sofía se suavizó considerablemente. La familia Hernández también respiró aliviada. Este matrimonio era crucial. Si la familia López no hubiera roto el compromiso, no habría querido romper relaciones con ella. El maestro de ceremonias forzó una sonrisa y volvió a preguntar. Señora Sofía, ¿está dispuesta a casarse con la señorita Alejandro? Sofía vio la sonrisa en el rostro de Alejandro y soltó una mueca burlona. Pronunció esas 3 palabras con naturalidad delante de todos, sí, quiero. Justo cuando la maestra de ceremonias anunció la ceremonia, sacó lentamente una pila de documentos y los colocó frente a Alejandro. Luego, le quitó el micrófono de la mano, lo miró con solemnidad y habló. Señor Alejandro, yo, Sofía, solicito formalmente el divorcio. Por favor, firme. El público estalló en shock. Todos quedaron atónitos ante la indignante acción de Sofía. El padre de Sofía estaba furioso, y la familia Hernández y su familia clamaban por una explicación de la familia López. Sofía continuó con calma. Me casé contigo según tus deseos, y el divorcio debe ser mío. Yo, Sofía, solo he amado a un hombre en mi vida, y ese es Mateo. Desde hoy, renuncio a mi posición como heredera de la familia López y a todo lo que la familia López posee. Solo espero obtener el perdón del señor Mateo. Mateo, si puedes ver este video, por favor dame una oportunidad más para quedarme. Prometo que no te decepcionaré en toda mi vida. Su declaración se viralizó rápidamente. Los internautas enloquecieron. Pronto, temas como quién es Mateo, la hija de la familia López lo deja todo por amor y el romance deslumbrante de una familia adinerada se convirtieron en tendencia. El padre de Sofía, al ver que la boda se iba al traste, se puso furioso y, cogiendo un palo, atacó a Sofía. Rebelde. ¿Intentas hacerme enojar hasta la muerte? 17. Sofía parecía ajena al dolor abrasador. Siguió adelante y aguantó. Luego, con calma, se limpió la sangre de la comisura de la boca y se burló de Lucía, que estaba viendo el programa. ¿No es una alegría estar así? Ya es hora de que yo también sea feliz. Entre las miradas atónitas de todos, irrumpió repentinamente un gran número de policías. Detuvieron a Lucía y Alejandro por separado. Señora Lucía, es sospechosa de lesiones intencionales. La arrestamos conforme a la ley. Señor Alejandro, es sospechoso de evasión fiscal. Por favor, coopere con nuestra investigación. Las cámaras de los reporteros prácticamente humeaban, pero seguían disparando como locos. Esta era una gran noticia. Esta era la segunda vez que Alejandro estaba en la cárcel, la policía se lo llevó el día de su compromiso y boda. Si a eso le sumamos la personalidad cariñosa de Sofía, seguro que se ganaría las lágrimas y la compasión de todos. Era difícil no esperar que estos incidentes se convirtieran en noticia. Varias personas mayores en casa de la familia Hernández ya se habían desmayado. Si se corría la voz, la familia Hernández estaría acabada. Tras enterarse de que la amnesia de Sofía 3 años antes había sido causada por Lucía, el padre de Sofía sufrió un infarto y fue trasladado de urgencia al hospital. Todo estaba resuelto. Isabel se acercó y le ofreció un cigarrillo.
¿Lo planeaste desde el principio? Sofía respiró hondo, exhalando una bocanada de humo. Solo si armo un alboroto suficiente, Mateo, a quien la familia Rodríguez ha ocultado, se dará cuenta de mi determinación. ¿No temes que la familia López sea destruida por tu terquedad? Entonces te quedarás sin nada. Un destello de determinación brilló en los ojos de Sofía. Mientras pueda ganarme el perdón de Mateo, estaré dispuesta a perderlo todo. Isabel estaba atónita. Le dio una palmadita en el hombro, sin decir nada más. Ya conocía su determinación, así que ¿para qué decir más? Solo espero que Mateo la perdone después de verlo. En el Reino Unido, Mateo vio la noticia sobre la boda de Sofía. Pero no le conmovió. En cambio, dejó el teléfono con calma y siguió leyendo. El pasado era el pasado. Estaba contento con su vida actual y no quería verse arrastrado a la controversia de la familia López. Por desgracia, incluso cuando el árbol quiere estar quieto, el viento no cesa. Muchos chinos del campus lo reconocieron. Él comunicó la noticia a casa. Sofía acababa de hacerse cargo del negocio en quiebra de la familia Hernández cuando recibió la buena noticia. Caminaba de un lado a otro por su oficina emocionada. Después de un momento, se calmó y contactó de inmediato con su secretaria. Resérvame un vuelo al Reino Unido. Rápido. No podía contener la emoción. Aunque sabía que los negocios de la familia Hernández no estaban completamente integrados, ansiaba. Sofía, obsesionada con Mateo, no tenía ni idea. Le habían propuesto matrimonio a Mato. Clara se arrodilló, sosteniendo el anillo, y miró a Mateo con devoción. Puede que esto sea un poco presuntuoso, pero espero que lo consideres. Mateo, has estado en mi corazón durante mucho tiempo. Todos estos años, has sido mi único corazón y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Por favor, acepta mi propuesta. Estoy dispuesta a darlo todo, a amarte y protegerte con todo mi corazón, para siempre. Dicho esto, sostuvo el anillo frente a Mateo, esperando su decisión. La música en el restaurante comenzó a sonar de repente, y todos los que estaban comiendo le lanzaron miradas de felicitación. Una leve niebla cubrió los ojos de Mateo. Clara encajaba a la perfección con todas sus fantasías de futura pareja. ¿Cómo podía negarse? Tímidamente aceptó el anillo y dijo, con voz clara pero decidida, acepto. Un aplauso atronador resonó por todo el restaurante. Clara abrazó a Mateo con entusiasmo y lo besó. Mateo cerró los ojos lentamente, deseando que ese momento durara para siempre. Sofía finalmente encontró el lugar después de recibir indicaciones de los transeúntes. Los vio besándose apasionadamente. Su mente se quedó en blanco y una extraña expresión de pánico cruzó su rostro. ¿Había llegado demasiado tarde? 18. Entró al restaurante trotando, con los ojos enrojecidos mientras llamaba a Mateo, Mateo, estoy aquí para verte. La voz familiar hizo que Mateo se tensara por un momento. Miró por encima del hombro de Clara y se encontró con la mirada de Sofía, que no estaba lejos. Ella vio la calma en sus ojos. Él vio el miedo en ella. Ambos se miraron en silencio, la atmósfera se tensó. Mateo fue el primero en romper el silencio. Sofía, terminamos hace mucho tiempo. ¿Por qué haces esto? Clara miró a Sofía con frialdad, de pie detrás de Mateo para protegerlo. Sofía, aparentemente ajena a todo, se acercó a Mateo. Tenía los ojos inyectados en sangre y lo miró con ojos suplicantes. Mateo, me equivoqué. No debí usar mi amnesia para engañarte, ni desconfiar de ti. Por favor, dame una oportunidad más, solo una. Te lo prometo. Demasiado tarde. Mateo la miró en silencio, con una mirada casi cruel. No es que no te di oportunidades, eres tú quien me abandonaste una y otra vez. En el momento en que elegiste el poder, me perdiste. Sofía, no seas terca. Separémonos amistosamente. La vida es larga y encontrarás a la persona ideal para ti. Y se acabó. Cada palabra de Mateo era como un cuchillo afilado que le atravesaba el corazón, dejándola sumida en la agonía. Las comisuras de los ojos de Sofía se tiñeron de rojo. No, Mateo, no habrá nadie más. Yo, Sofía, siempre te he amado a ti, y nunca a nadie más. Me cegó el poder, pero he reflexionado de verdad sobre mis actos. Ahora estoy dispuesta a renunciar a todo y ser la Sofía que una vez fui, sin nada. Solo te pido perdón. Por favor, te lo suplico.
De verdad que no puedo vivir sin ti. Sofía dejó a un lado su orgullo y arrogancia y, a la vista de todos, se arrodilló ante Mateo. Mateo bajó la mirada, ocultando su expresión compleja. Si hubiera sabido que esto pasaría, no lo habría hecho. Alguien entre la multitud reconoció de repente a Sofía y exclamó, ¿no es la heredera del grupo López, la que está de moda? No esperaba que viniera hasta Inglaterra para perseguir a su marido en persona. Así que es ella. Con razón me suena. Pero parece que fracasó, el chico tiene una nueva novia. TSK, el crematorio de una juerga de persecución de maridos. Debió haber hecho muchas cosas hirientes, si no, ¿por qué estaría arrodillada y pidiendo perdón? La gente así no merece perdón. Los susurros de la multitud llegaron a oídos de Mateo. En cuanto abrió los ojos, se aclararon. Me he enamorado de la hermana Clara. La mirada de Sofía se volvió fría de repente. No lo puedo creer. Te lo voy a hacer creer. Mientras hablaba, Mateo, sonrojado, abrazó el cuello de Clara y la besó en la comisura de los labios. En el momento en que sus labios se encontraron, la mirada de Clara se suavizó y se rodeó con su cintura, profundizando el beso. Su felicidad era como una aguja que atravesaba los ojos de Sofía. Sus ojos estaban tan rojos que casi sangraban, pero ella se arrodilló obstinadamente, mirando fijamente a Mateo. Esperaba ver un atisbo de emoción o incluso de dolor en su rostro. Por desgracia, la mirada de Mateo permaneció inalterada, extrañamente tranquila. Sofía tuvo que admitir que sus palabras habían salido del corazón. Se desplomó, como un gallo derrotado, patética y ridícula. Clara se burló, tomó la mano de Mateo y le habló con dulzura. Vámonos. Este lugar no es apto para comer. Te llevaré a otro sitio. Sus figuras pasaron junto a Sofía, que estaba arrodillada en el suelo. Mateo ni siquiera la miró. Miró fijamente a la mujer a su lado, con una mirada llena de admiración. Sofía apretó los puños, clavándose las uñas en la carne sin sentir dolor. El cariño y la admiración de Mateo, antes suyos, ahora estaban entregados a otra mujer. Un dolor denso y punzante se extendió desde su corazón a todo su cuerpo. El dolor que le penetraba los huesos, la volvía loca. Pero se sentía como atrapada por algo, incapaz de moverse. Por un momento, observó a los dos hombres mientras se retiraban, murmurando. Mateo, solo estás enojado conmigo, ¿verdad? Me amabas tanto, ¿cómo pudiste renunciar a mí tan fácilmente? 19. Tras confirmar su relación con Clara, Mateo la llevó rápidamente a conocer a sus padres. Tanto el padre como la madre de Mateo estaban encantados con su nuera y la trataban como a su propia hija. Rápidamente se fijó la fecha de la boda. Sofía no se rindió. Se mudó a la casa de al lado de la familia Rodríguez. Todos en familia Rodríguez sabían de su existencia, pero la ignoraban. En los días siguientes, Sofía se vio obligada a presenciar sus momentos felices mientras elegían joyas, encargaban vestidos de novia y se tomaban fotos. Siempre se quedaba detrás de ellos, presenciando su amor. Al ver el interés de Mateo en un collar, Sofía sacó sin dudarlo su tarjeta negra para pagar. Pero la recepcionista se negó. Sofía reprimió su ira y exigió con semblante serio. ¿Qué? ¿Están cerrando? Pagué algo y ni siquiera lo aceptan. Llamen a su jefe. Yo soy la jefa, dijo Clara lentamente desde atrás, con un sarcasmo evidente en sus ojos. Mi prometido, si le gusta algo de aquí, no dude en llevárselo. No tiene que pagar. La cara de Sofía se puso verde al instante, sintió como si tuviera la garganta obstruida con algodón y estaba tan enojada que no podía hablar. Mato la miró sorprendido y la besó en la comisura de los labios. Cariño, ¿en serio? Genial. Clara lo rodeó con el brazo por la cintura, con una expresión de orgullo en el rostro. Si te gusta, te compro toda esta calle. Estás viejo y sin blanca, así que no tienes por qué ahorrar para mí. El rostro de Sofía se ensombreció. Aunque ya era rica, tras la fusión con la familia Hernández, sus fondos disponibles eran limitados y, naturalmente, no podía compararse con la inmensa fortuna de Clara. Para ganarse el favor de Mateo, apretó los dientes y llamó a su secretaria. Transfiéreme todo el dinero. Sofía, esto va a causar problemas. ¿Eres tú el jefe o lo soy yo? Haz lo que te digo. Después de que llegara el dinero, compró todo lo que Mateo revisó.
En medio de la conversación, oyó a unas vendedoras susurrar. ¿Es esta persona simplemente estúpida y rica? El joven Amosen ya tiene pareja, y aún así sigue gastando a manos llenas en él, sin miedo a quedarse sin nada. No lo sabes, ¿verdad? Es la hija de la familia López, la que se rumorea en internet. Actualmente busca marido. ¿No viste cómo miraba a Clara, como si quisiera devorarla? TSK, ¿así que es ella? Se lo merece. Con solo mirarla, se nota que sus esfuerzos son en vano. Los ojos del joven Amosen están devorados. Sofía se quedó paralizada. ¿Mateo ya no la ama? No, debieron de estar equivocados. Una oleada de pánico la recorrió. Celos, ira y resentimiento llenaron sus ojos. Para cuando sacó sus cosas, Mateo y Clara ya se habían ido, sin siquiera mirar sus compras. La ira se apoderó de los ojos de Sofía y los persiguió como una loca. En cambio, los vio entrar al hotel, con rostros llenos de dulzura. Los siguió y pronto oyó jadeos íntimos provenientes de la habitación. La mente de Sofía zumbaba y perdió la capacidad de pensar. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, la puerta ya había sido abierta de una patada. ¿Qué le estás haciendo? En cuanto oyó el ruido, Clara envolvió a Mateo en la manta. Los ojos de Sofía se enrojecieron al mirar la ropa esparcida y a Mateo, envuelto como un capullo. Corrió hacia Clara, que estaba en topless, con desenfreno. Clara también estaba molesta. La interrumpieron en el momento crucial y la llenó de ira. Las dos mujeres se enzarzaron en una pelea a puñetazos. 20. Marcas de sangre resuman de los huesudos dedos de Sofía, quien jadea con dificultad. La rabia en sus ojos es escalofriante. Pero Clara parece indiferente, incluso encuentra tiempo para provocarla. Sofía, ¿tienes conjuntivitis? Siempre estás celosa de mí. Mateo y yo estamos casados. ¿Qué tiene que ver nuestra intimidad contigo? Mateo aprovechó la pelea para envolverse en una manta y llevar su ropa al baño. Al salir, Sofía había empujado a Clara con todas sus fuerzas. Al verla caer al suelo, Mateo corrió inmediatamente y la protegió con su espalda. La ira de Sofía se intensificó al verlo protegiéndola. Mateo, quítate del medio. Esto es un duelo entre nosotras. Mateo entrecerró los ojos y su voz fue fría. ¿Qué piensas de mí? Un trofeo por el que pueden pelear. Si quieres pelea, búscate a otra. Mi mujer no es alguien a quien puedas intimidar. La cautela y el desdén en los ojos de Mateo le dolieron el corazón a Sofía. Retrocedió 2 pasos. Hubo un tiempo en que Mateo la había protegido así. Su voz se quebró. No lo soy, Mateo. Solo quiero tu perdón y volver contigo. No quiero decir nada más. Mateo la miró directamente a los ojos. ¿No te lo he dejado suficientemente claro? No puedo ir contigo. Amo a Clara. No podemos estar juntos. El pecho de Sofía se agitó violentamente. Se agarró la cabeza con dolor, intentando rechazar las palabras de Mateo. No, no, claramente me amas. Solo han pasado unos meses. ¿Cómo pudiste cambiar tus sentimientos por otra persona? Debes estar mintiendo. ¿Solo unos meses? Mateo sonrió de repente. Conozco a la hermana Clara desde hace mucho más tiempo que tú. Éramos mejores amigos en el orfanato. Si no fuera por tu parecido con él, no te habría llevado a casa. Sofía abrió mucho los ojos al oír esto. Solo entonces se dio cuenta de lo parecidos que eran él y Clara. Ella había pensado que era su reemplazo. No esperaba que el reemplazo fuera ella misma. Solo cuando volví a ver a la hermana Clara me di cuenta de que no disfruto protegiendo a los demás, sino que me protejan. Continuó, cuando me enamoré de ti, buscaba la sensación de tenerlo a mi lado. El amor es consumible. Me has lastimado una y otra vez por el supuesto poder. Cuando elegiste a Alejandro, mi amor se agotó por completo. Ahora lo he dejado ir por completo. ¿Por qué sigues viniendo a perturbar mi vida? Lo siento, dijo Sofía con dificultad. Lo he oído tantas veces. Una vez que el dolor se acaba, deja una huella imborrable. Tu disculpa es demasiado tarde. Ya no la necesito. Mateo apartó la mirada, acariciando los moretones en el rostro de Clara con una mirada angustiada. ¿Te duele? Te llevaré al hospital. Viendo a Mateo sostener a Clara mientras se marchaban, Sofía corrió tras él. No,
Mateo, sé que me equivoqué y cambiaré. No me dejes. Pero Mateo no le dio otra oportunidad. Condujo a Clara, paso a paso, fuera de la vista de Sofía. Sus ojos estaban llenos solo de ella, nada más. Originalmente, su amor le pertenecía por completo. Cuando ella estaba herida, él vendaba sus heridas con dolor, llorando por ella. En aquel entonces, sus ojos solo lo contenían a él. Ahora, las cosas habían cambiado. Ni siquiera la miraba. Sofía sintió que la sangre se le revertía, incluso respirar se le hacía difícil. Mateo, son heridas leves. Solo ponte un poco de medicina. Mateo frunció el ceño, mirando los moretones en su rostro, con voz insistente. Eso es imposible. Mejor veamos a un médico. ¿Y si hay algún daño en los vasos sanguíneos? Podría causar complicaciones graves. Al ver su insistencia, Clara cedió a regañadientes. Lo que no notaron fue un coche que se dirigía a toda velocidad hacia ellos por detrás. 21. Con un fuerte estruendo, el coche en el que viajaban se estrelló contra la franja verde. Sofía los había embestido con la intención de morir juntos. Simplemente no podía aceptar que el hombre que amaba se casara con otra. Pero por alguna razón, justo cuando el coche estaba a punto de atropellarla, el rostro de Mateo, suplicando ayuda, apareció ante ella. Sofía, ayúdame. Se distrajo un momento y el coche se desvió, estrellándose de lado. Así que los tres sobrevivieron. Las heridas de Mateo fueron las menos graves. Salió del coche inmediatamente y sacó a Clara a rastras. Sofía respiró aliviada al verlo con vida. Intentó pedirle ayuda, pero tenía las piernas inmovilizadas. Pero antes de que pudiera decir nada, Mateo ya estaba ayudando a Clara a alejarse. Al pasar junto a él, su voz era fría como el hielo. Si algo le pasa a Clara, nunca te lo perdonaré. Sofía se tragó las palabras al llegar a sus labios. Vio odio en los ojos de Mateo. La odiaba. Ella lo había lastimado tantas veces, y él nunca la había odiado. Ahora, por una mujer herida, la odiaba. Sofía se quedó paralizada, aturdida. Un sabor dulce y penetrante le subió a la garganta. No pudo evitar vomitar, solo entonces se sintió mejor. El coche echaba humo y no había nadie alrededor. Vagamente vislumbró a la parca no muy lejos, guadaña en mano, esperando cegarle la vida. Solo entonces comprendió plenamente la desesperación e impotencia de Mateo al ser abandonado en el lugar del accidente. Las lágrimas corrían por sus ojos. La oscuridad la envolvió, pero dejó que su conciencia se desvaneciera. La muerte podría no haber sido un alivio para ella. Por desgracia, estaba decepcionada. Despertó, y el penetrante olor a desinfectante que la rodeaba le reveló al instante lo que había sucedido. Se había salvado. Pero incluso después de su renacimiento, su ánimo seguía profundamente debilitado. Yacía tranquilamente en la cama, con los susurros de las enfermeras resonando en sus oídos. ¿Lo viste? La señorita Clara solo tenía algunas heridas leves, pero el joven Amosen estaba tan nervioso que ni siquiera podía hablar con claridad. Eso demuestra cuánto lo valora. La señorita Clara estaba igual. Insistió en hacerle un chequeo completo al joven Amosen, temiendo que pudiera tener algún problema. Su amor es verdaderamente envidiable. Si mi esposo pudiera mostrarme siquiera una décima parte de su cariño, me despertaría riendo mientras duermo. Deja de soñar. Están enamorados de verdad, pero ustedes solo viven juntos. ¿Cómo puede ser igual? Sofía podía oír las risas y bromas de las enfermeras. Metió la cabeza bajo las sábanas, sollozando en silencio. El accidente de coche le había hecho comprender que Mateo realmente ya no la amaba. Esta verdad fue más dolorosa que matarla. Aunque Sofía estaba fuera de peligro, tuvieron que amputarle una pierna porque llevaba demasiado tiempo atrapada. Tras enterarse de esta noticia, se quedó aún más callada. El día que le dieron el alta del hospital, de repente recibió una llamada. Era la madre de Sofía, con la voz llena de ansiedad. Sofía, vuelve pronto. Tu padre se está muriendo. Sofía regresó a casa. Cuando corrió a casa, llegó al funeral del padre de Sofía. A Lucía también se le permitió asistir al funeral de su padre. Vio a Sofía entrar en la casa con muletas y rió hasta que las lágrimas le corrieron por la cara. Jajaja, Sofía, has llegado hasta aquí. Sofía la ignoró y en silencio le ofreció incienso a su padre. ¿Ya te reíste suficiente?
Hazte a un lado. Necesito ponerme mi ropa de luto. El resentimiento de Lucía se intensificó al ver su actitud tranquila. ¿De qué estás tan orgullosa? Soy mejor que tú en todo. Solo porque saliste del vientre de mi esposa, estoy destinada a trabajar para ti. Ya he aceptado mi destino, pero ¿por qué intentas robarme al hombre que amo? ¿Te gusta Alejandro? 22. La mirada de Sofía permaneció serena mientras exponía los hechos. Sí, en cuanto supe que su familia había arreglado que se casara contigo, decidí resistirme. Si pudiera ocupar tu lugar, él sería mío. Las lágrimas de Lucía comenzaron a fluir mientras hablaba. ¿Pero por qué lo he esperado 3 años enteros y aún no me acepta? Ha estado esperando tu regreso. ¿Sabes cuánto me duele el corazón? Lo amo de verdad. En el momento en que se casó contigo, estuve a punto de arrebatarte, pero me eché atrás. No quería irse conmigo. Al escuchar la descripción de Lucía, la expresión de Sofía se complicó. Tanto ella como ella eran dos fracasadas en el amor. ¿Quién podría reírse de quién? Hermana, prométeme que cuidarás bien de Alejandro, ¿de acuerdo? Te lo ruego, tu hermana menor. La voz de Lucía se volvió más grave. Sofía sintió una mezcla de emociones. Después de un momento, suspiró. Mientras no se porte mal, me aseguraré de que viva una vida sin preocupaciones. Basta. Lucía se secó las lágrimas de los ojos y levantó las comisuras de los labios. Después del funeral, siguió obedientemente al tío Sombrero de vuelta a la comisaría. Si haces algo mal, debes aceptar el castigo. Ella lo aceptó. Para entonces, la familia Hernández había desaparecido por completo del mundo empresarial. Para protegerlo, los padres de Alejandro asumieron la culpa y fueron encarcelados. Alejandro odiaba a Sofía con todas sus fuerzas. Cuando se reencontraron, se miraron en silencio. Vivían juntos como desconocidos, bajo el mismo techo. Desde que se rompió la pierna, Sofía se había retirado de la vida social y se encerraba en su habitación, bebiendo todo el día. Bajo la influencia del alcohol, esperaba ver a Mateo. Alejandro, por otro lado, aprovechó la oportunidad para tomar las riendas de la situación como esposo del director ejecutivo. Odiaba a la familia López, pero también a la familia Rodríguez, que lo había sumido en la desesperación. Aprovechó su poder para atacar implacablemente a la familia Rodríguez. Naturalmente, Valentina no lo toleraría. Los dos se enzarzaron en una feroz batalla. Originalmente, estaban igualados. Pero con una misteriosa entrada de fondos en la familia Rodríguez, la abrumadora ventaja de esta última llevó a la familia López al borde de la bancarrota. La madre de Sofía, al ver esto, incluso donó toda su dote para apoyar a Alejandro. Alejandro, hay que dejar ir algunas cosas. No somos rivales para la familia Rodríguez en este momento. Alejandro ignoró el consejo de la madre de Sofía, con la mente nublada por el odio. Pero debido al estatus de la madre de Sofía, fingió estar de acuerdo. Necesitaba mantener un perfil bajo por ahora. Alejandro regresó a casa para descansar y criar a su bebé. La empresa pasó a manos de la madre de Sofía. Pero ella, en secreto, cultivó confidentes y trabajó incansablemente en su próximo plan. Mato se casó. Sofía le dio un generoso regalo, luego se emborrachó y fue hospitalizada. Le diagnosticaron intoxicación etílica y le prohibieron beber en exceso. Ni siquiera los dioses pudieron curarla. Por lo tanto, centró su atención en los hombres. Encontró a muchos que se parecían a Mateo e incluso los trajo a casa. Al ver esto, el odio de Alejandro hacia ella se intensificó. 6 meses después, la familia Rodríguez reveló que el prometido de Valentina había sido secuestrado. Valentina había resultado gravemente herida al intentar salvarlo. Alejandro finalmente sonrió. Había llegado el momento. Se vistió y le arrebató el poder a la madre de Sofía. Lanzó una venganza frenética contra la familia Rodríguez, arriesgándose incluso a 800 bajas por cada 1000 que enfrentara. Sofía estaba muy dormida cuando su madre la llevó a la empresa. Había pasado la noche anterior con el modelo masculino, y antes de que pudiera dormir mucho, la madre de Sofía se la llevó. 23. Mamá, ¿qué me pediste que hiciera en la empresa? ¿Qué? Mira lo que ha hecho Alejandro. Está a punto de arruinar la empresa, y tú todavía tienes tiempo para jugar con otros hombres. Sofía, me has decepcionado muchísimo. Sofía bajó la mirada y no discutió.
La madre de Sofía la miró con desaprobación. Ya te he dado 6 meses para adaptarte. No puedo consentirte más. A partir de hoy, o te recompones o desinvierto mis acciones y uso el dinero para jubilarme en el extranjero. Me desentenderé por completo de tus asuntos. Elige. Sofía se vio obligada a aceptar este desastre. Pero Alejandro no lo dejaría pasar tan fácilmente. Quería luchar a muerte. Sofía, ¿quién eres tú para detenerme? Si no fuera por ti, no estaría así hoy. Alejandro arañó la cara de Sofía con furia, dejándola cubierta de sangre. Sofía perdió los estribos, aplicando demasiada fuerza sin querer, y lo empujó al suelo. Al ver la sangre brotar de su cuerpo, recuperó la conciencia de repente. Inmediatamente la llevó al hospital para una revisión. Alejandro, lo estás haciendo bien. Has engañado a todos en la familia López. ¿Estás contento ahora? El odio en los ojos de Alejandro ya no se disimulaba, y la miró con los ojos rojos. Su voz era cortante. Tú, familia López, me debes esto, Sofía. De lo que más me arrepiento es de haberme enamorado de ti. Si no fuera por ti, mi familia no estaría arruinada y mis padres no estarían en la cárcel. Quiero que todos ustedes paguen. Dicho esto, cogió el teléfono y marcó un número misterioso. Que empiece el plan. Los ojos de Sofía brillaron, con un presentimiento creciendo en su corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Alejandro rió. Venganza, por supuesto. Usó las conexiones y confidentes que había cultivado durante los últimos 6 meses para lanzar una guerra comercial contra la familia Rodríguez. Esta vez, se jugó todos los recursos de la familia López. Si ganaban, ambas familias sufrirían. Si perdían, la familia López desaparecería por completo. Sofía abrió los ojos de par en par al escuchar su plan. Loco, estás loco de verdad. De lo que más se arrepentía ahora era de haberle dado a Alejandro acceso al centro de poder de la familia López. Sacó su portátil y miró los gráficos bursátiles de ambas empresas, que no dejaban de fluctuar. Al final, las acciones de la familia López se desplomaron. Sofía se desplomó al suelo, con los ojos entumecidos. Solo tenía un pensamiento en la mente. La familia López está acabada. La familia Rodríguez pudo llevar a la familia López a una situación desesperada tan rápidamente gracias al apoyo de Mateo y su esposa. De no haber sido por su oportuna inversión en la bolsa, todo habría ido bien. Incluso si la familia Rodríguez ganara, sería una victoria aplastante. Alejandro fue arrestado de nuevo por delitos comerciales y lesiones intencionales. Esta vez, nadie lo rescataría. Pasaría el resto de su vida en prisión, arrepintiéndose de sus actos. Con su cadena de financiación rota y el precio de sus acciones desplomándose, la otrora prominente familia López ni siquiera podía pagar a sus empleados. Sofía se vio obligada a declararse en quiebra. Todos los bienes de la familia López fueron congelados, e incluso la villa en la que vivían fue confiscada. Cuando la madre de Sofía despertó, incapaz de aceptar la realidad, saltó del tejado del hospital. Sofía era la única que quedaba en la familia López. Contactó a sus antiguos amigos, pero solo Isabel estaba dispuesta a ayudarla con el funeral de su madre. En el funeral de su madre, Sofía lloró desconsoladamente. Al ver esto, Isabel la animó. Sofía, creo que puedes superar esto. Aquí tienes algo de dinero, una pequeña muestra de mi agradecimiento. Espero que puedas recuperarte. Sofía miró la tarjeta que tenía en la mano y declinó cortésmente. Isabel, me has ayudado bastante. De ahora en adelante, déjame seguir mi propio camino. Al ver su insistencia en negarse, Isabel dejó de insistir. Sofía había enterrado a su madre junto a su padre. En tan solo un año, perdió a su padre y a su madre. A eso se suma la quiebra de su empresa. El golpe devastador le nubló la vista y se desmayó. 24. Despertando de nuevo. Estaba en el hospital. Señora Sofía, lamento mucho informarle que le han diagnosticado cáncer de hígado avanzado. Le quedan un máximo de 3 meses de vida. Sofía aceptó la verdad con calma y rechazó el consejo del médico sobre el tratamiento. Llegó al apartamento donde ella y Mateo habían vivido, sumida en sus pensamientos durante un largo rato. Recordando a dónde la había llevado Mateo, aún recuerda sus ojos, como estrellas, iluminando su corazón. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí agachada? ¿Quieres venir a mi casa? De acuerdo.
Vio a Mateo extender la mano, y en el momento en que la tomó, tropezó y cayó al suelo, la figura desapareció de su vista. Se rió entre dientes, casi olvidando que ahora era una inválida. No había ningún Mateo allí, todo era solo su imaginación. Se fue abatida. Sin Mateo, no quedaba nadie que la recogiera. Sofía llegó a la playa. El mar embravecido se abrió como una bestia gigante. Pero Sofía no tenía miedo. En cambio, se apoyó en sus muletas y caminó paso a paso hacia las profundidades. El agua le cubrió las pantorrillas, los muslos y el pecho. Una ola enorme la azotó. Fue arrastrada a las profundidades del mar. Al caer la noche, vio vagamente a su yo del pasado haciéndole una promesa a Mateo. Mateo, te prometo que te amaré y te protegeré por el resto de mi vida. Si rompo mi promesa, que Dios me castigue con una muerte desagradable. Las lágrimas brotaron de sus ojos, se fundieron con el mar y desaparecieron. Lo siento, Mateo. Te he fallado. El cuerpo de Sofía ya estaba empapado y pálido cuando lo encontraron. Tras leer la noticia de su muerte, Mateo se quedó atónito un buen rato. Sofía está muerta. ¿O se suicidó? El reportero continuó. Según la autopsia policial, no hay señales de algo ilícito en el cuerpo de Sofía. Se suicidó. Insto a todos los espectadores a apreciar la vida y a abstenerse de actos impulsivos. Valentina también vio la noticia. Resopló con frialdad. Acertó. Si no fuera por su indulgencia, mi Sofía no habría sido secuestrada. Todavía pensaba en cómo vengarme de ella, pero se suicidó primero. ¡Qué lástima! Mateo sonrió con amargura. Valentina arriesgó su vida para salvar a su prometido. No es de extrañar que una persona tan alegre como ella guardara rencor. Sus heridas aún no han sanado del todo. Sin embargo, esta experiencia también hizo que su prometido la aceptara por completo. Aceptar su propuesta fue una bendición disfrazada, después de todo. Clara lo abrazó suavemente por detrás y le preguntó, ¿en qué piensas? ¿Tan perdido? Mateo suspiró suavemente. La familia López ya no está. Quiero ayudar a Sofía con los preparativos de su funeral. ¿Qué te parece? Aunque sabía que Clara no se negaría, Mateo buscó su consejo. La sospecha es lo peor entre marido y mujer, la honestidad y la franqueza son la clave para mantener una relación duradera. Clara apoyó la barbilla en su hombro y lo elogió, mi esposo es muy amable. Te ayudaré con este asunto. El funeral de Sofía fue sencillo. Aparte de Isabel, que vino a presentarle sus respetos, nadie más fue a verla. Mateo se paró frente a la lápida de Sofía. Observó su sonrisa inocente en la foto. Su mirada era serena. Sofía, lo pasado, pasado está. Descansa en paz. Me pregunto si Sofía lo escuchó. Una suave brisa sopló, acariciando suavemente la mejilla de Mateo, como respondiéndole en silencio. Cariño, se hace tarde. Vamos a casa. Mateo se dio la vuelta con una sonrisa de felicidad. Luego corrió al lado de Clara. Cariño, tengo buenas noticias para ti. ¿Qué buenas noticias? Cuéntame. Estoy embarazada. Vas a ser padre. He tenido problemas estomacales estos últimos días, así que me hice una prueba de embarazo. ¿En serio? ¿Cómo te atreves a andar por ahí? Mateo la levantó por la cintura y le dio una seria advertencia. A partir de hoy, serás mi cuidadora principal. Me aseguraré de que des a luz a nuestro bebé sano y salvo. Luego su expresión se suavizó y la besó en la frente. Gracias, cariño. Conocerte es una gran fortuna. Yo también. El sol poniente los iluminó a ambos, alargando sus sombras. La vida feliz de Mateo acababa de comenzar.